Recuperando la Casa Black capítulo 1 Sirius Axe, un fanfic de Harry Potter capítulo 1. Sirius Axe. Gracias a mi querida Beta, la Dilini, por toda su ayuda para que esto sea más fácil de leer para ustedes, mis lectores. Ella hizo el primer borrador. Esta versión aún no ha sido revisada. Todos los errores siguen siendo míos. Descargo de responsabilidad. No soy dueña de Harry Potter. Ese placer le pertenece a J.K. Rowling, y todos a quienes les dio permiso para tenerlo la hacen rica. Solo juego en su arenero. Este será el descargo de responsabilidad para toda la historia. HP. Sirius se desplomó en una silla ante la larga mesa de la cocina semilimpia del número 12 de Grimwald Place. Con semilimpia se refería a que las superficies estaban limpias, pero las paredes estaban sucias y el suelo deformado e incrustado. Frunció los labios y la nariz al mirar a su alrededor. Se suponía que no volvería a pisar esa casa, no después de haberla dejado a la tierna edad de 16 años. Sin embargo, había una guerra en marcha, de nuevo, y él estaba haciendo lo único que podía para ayudar. No tuvo más opción que esconderse allí, ya que era un criminal buscado, a quien ese idiota del ministro Fudge usó como chivo expiatorio de todo lo que salía mal en el mundo mágico. Algunas de las cosas de las que lo acusaban habrían sido divertidas. Siempre quiso tapar los baños del ministerio. Sin embargo, no había hecho nada más que esconderse desde que su ahijado y amigo lo rescató hacía poco más de un año. Se estremeció al recordar que había estado a minutos de ser besado por los dementores. Todavía tenía pesadillas con eso y con Azkaban. Cuando Harry vio renacer al Señor Tenebroso unos meses antes, Dumbledore había reiniciado el grupo de luchadores por la libertad de la última vez que ese megalómano caminó sobre la tierra. Se llamaban la Orden del Fénix, y ahora se habían apoderado de su casa. La había ofrecido para reuniones, pero ellos interpretaron que se trataba de un refugio. Los Weasley y Hermione se mudaron allí tras la activación del encantamiento Fidelio, para su propia protección. Según Dumbledore, estaban demasiado cerca de Harry como para estar seguros en otro lugar. Sirius no tenía ni idea de cómo se lo tomaban los Granger adultos. Probablemente corrían el mismo peligro que su hija, pero Hermione parecía ser la única que se preocupaba por ellos. La orden apareció de repente un día y la rescató de su casa. Dejaron a los padres atrás, indefensos. No le parecía bien, pero como estaba retenido allí, solo quedaban cartas por escribir, y lo intentó. Sin embargo, nunca salían de casa. Alguien siempre se aseguraba de que fueran destruidas. Pensó que podría salir al mundo Muggle e intentar llamarlos, o que Hermione lo hiciera a escondidas. Ella también debía estar preocupada por ellos. Aunque no podía traerlos aquí, podían huir del país. Era algo en lo que tendría que pensar. Pero ahora mismo, tenía que preocuparse de que esa gente se apoderara de su casa. Sirius no estaba seguro de qué hacía la orden, aparte de amargarle la vida. No salían a eliminar mortífagos de forma proactiva, como antes. Lo único que les había visto hacer hasta entonces era vigilar a Harry y custodiar la sala de las profecías en el departamento de misterios. ¿Cómo se suponía que eso detendría a Voldemort? No lo sabía. Pero aún así, él tampoco hacía nada de eso. Estaba sentado en su casa de la infancia, deprimido. Por suerte, Harry llegaría en unas semanas. Según Dumbledore, para entonces ya habría pasado suficiente tiempo en Privet Drive como para mantener estables las barreras de sangre durante un año más. Sirius sabía que su ahijado odiaba esa casa. Quería escribirle para contarle dónde estaba, pero Dumbledore, con toda su infinita sabiduría, le dijo que Harry necesitaba tiempo para procesar lo que le había sucedido. Solo, sin apoyo. Aún así, Sirius había intentado escribirle varias veces, como a los Granger, pero le habían confiscado todas las cartas. Estaba empezando a molestarse. Esto sí que lo soportaba, más o menos. Lo que no soportaba era la forma en que esa arpía pelirroja se estaba apoderando de su casa. Puede que no le gustara el edificio, pero seguía siendo suyo y la señora Weasley no tenía derecho a apropiárselo tal como estaba. Era lo único que poseía, maldita sea. Odiaba esa casa estúpida, lúgubre y oscura, pero odiaba tener que soportar más su compañía. No era que tuviera gente a su alrededor, era lo que hacían. Se apoderaban de cada aspecto de su vida. Con quién hablaba, a dónde iba, incluso qué iba a guardar y qué a tirar. En esta vieja casa, vivía un elfo doméstico llamado Creature. Sirius y Creature se detestaban. Sirius odiaba a ese elfo doméstico casi tanto como a Quejicus. Creature había pasado muchos años allí solo, y solo se había vuelto más loco que antes. Sirius había intentado que limpiara, pero Molly le informó que ella se haría cargo de esa tarea, junto con sus hijos y Hermione.
Le dijo que era un hombre cruel al obligar a esa pobre elfa a hacer las tareas de la casa. Odiaba esa voz condescendiente suya. Ya tenía una madre que le desagradaba. No necesitaba otra. Solo era unos años mayor que él, por Merlín. Sirius, por otro lado, sabía que si a los elfos domésticos no les daban trabajo, perderían la cabeza por completo. Por eso esta casa era un desastre. Ese maldito retrato de su madre le había impedido a Creature cumplir con su deber. Era vergonzoso, y ahora necesitaba hacer algo para recuperar el control de su casa y de su elfo doméstico. Se levantó de la mesa y se dirigió a la biblioteca. Era la única habitación de la casa a la que nadie más tenía acceso, para disgusto de Dumbledore. Acababa de discutir con Molly sobre dónde dormiría Harry cuando llegara. Ella insistió en que Harry durmiera con Ron porque necesitaba estar con sus amigos. Sí, entonces necesitará a sus amigos, pensó el perro con una mueca. ¿Y a principios de verano? Le habría venido bien alguien entonces. El estúpido director y sus juegos estúpidos. Me pregunto qué estará tramando ese viejo chiflado. Sirius sabía que Harry se enojaría por la falta de comunicación y que probablemente querría una habitación a la que ir para tener un lugar donde relajarse. No podría hacerlo si compartía la habitación con Ron. La habitación de Regulus estaba vacía y había muchas otras habitaciones que nadie usaba. Esta casa tenía 3 pisos de habitaciones. Juntar a los niños era ridículo. Al fin y al cabo, eran adolescentes y querrían su espacio. Bueno, quizá los gemelos no. Se dirigió al fondo de la biblioteca, a una habitación oculta. Esta habitación era la razón por la que solo un negro podía entrar en la biblioteca, a menos que se le permitiera. Era una sala ritual que solo la familia podía usar. Muchos rituales oscuros se habían llevado a cabo allí, y él la había evitado como la peste. La habitación en sí era inofensiva, pero lo que había sucedido allí le había dejado una mancha que le ponía los pelos de punta. Si pudiera encontrar otra manera de ayudar a su ahijado y a sí mismo, no pondría un pie allí ahora, pero la necesidad lo exigía. La habitación era circular, con paredes de mármol gris. Tenía un gran pedestal de mármol negro en el centro que se mimetizaba con el suelo de mármol gris. Las pocas antorchas a lo largo de las paredes apenas la iluminaban. Había un diagrama en el centro del suelo, grabado en la piedra. Era un círculo redondo con runas talladas en el exterior. El pedestal estaba justo en el centro del círculo. Se usaba para invocar a los demonios en busca de conocimiento, entre otras cosas. En esas paredes grises había sangre seca de un rojo intenso, de actos pasados allí, en los que Sirius no quería pensar. Detestaba las artes oscuras que su familia amaba. Nunca quiso ser el jefe de la casa, pero si quería proteger a Harry y liberarse, necesitaba el poder adicional. Entró en la habitación y se estremeció. Todo el lugar le daba escalofríos. Aún así, necesitaba hacerlo, así que se dirigió al pedestal. Al golpear con la mano la pequeña punta plateada en el centro del pedestal, sintió el pinchazo que le hizo sangrar. El círculo cambió de color a medida que su sangre fluía por las inscripciones. La habitación se iluminó de rojo al oír su llamado mágico. El olor a cobre era intenso. Podía sentir donde la aguja aún le atravesaba la mano, deseando extirparla, pero aún la necesitaba allí. Respiró hondo y dijo: yo, Sirius Orion Black, por la presente reclamo la cabeza de la casa de los Black. Que conste que desde hoy todos los Black responderán ante mí. Sintiendo la magia envolviéndolo, juzgándolo, respiró hondo de nuevo y esperó. Su ser pronto sintió el tirón de la magia, como las cuerdas de un carillón de viento. Por la presente, recupero a todos los expulsados para que sean reinstalados y que conozcan de nuevo el poder de la Casa de los Negros, dijo, sabiendo que para que la familia sobreviviera, los necesitaría. Cualquier negro que se arrodille ante alguien que no sea el jefe de la casa es, de ahora en adelante, un rompedor de juramentos. Todos los derechos, privilegios y dinero serán reclamados como perdidos. Como es mi derecho, por la presente reclamo la pérdida de todos los rompedores de juramentos. Que su magia sea despojada y distribuida entre cada negro que se mantuvo fiel a sí mismo, a mi propia discreción. Sintió que la magia fluía hacia el pedestal y comenzaba a llenarlo. La luz roja lo envolvió y luego brotó de él, dispersándose por el aire, sintiendo, buscando y cumpliendo su orden. Podía sentir a Andrómeda, Tonks y Harry a través de la magia, y se estaban volviendo más fuertes. Sabía que Andrómeda y Tonks sabrían lo que eso significaba. El pobre Harry seguramente estaría asustado. La única razón por la que el niño recibía magia negra era el juramento de padrino que Sirius hizo al nacer. Debido a la muerte de los Potter, Sirius era ahora su tutor. Por lo tanto, la magia lo consideraba su heredero.
Harry era pariente lejano de su primo segundo 2 veces eliminado, por matrimonio, pero no tenía sangre negra. Sirius pensó en cambiar eso, pero eso dependería de Harry. Dejando a un lado ese maravilloso pensamiento, el nuevo jefe de casa se preguntó cómo estaría Bellatrix. Sentía que la magia la abandonaba, convirtiéndola en una skip. ¿Se quitaría la vida ahora? No le importaba. Esa loca necesitaba ser aniquilada como la rabiosa que era. Le gustaba que todas sus bóvedas ahora fueran suyas y nadie pudiera entrar hasta que él fuera a Gringotts y las reclamara por completo. Esa plaga en su familia desaparecería, por fin. Disfrutó del poder por un momento y luego volvió a pensar en los demás. Narcisa recibía una pequeña porción de la magia, al igual que Draco. Al fin y al cabo, era a su discreción. Se preguntaba qué pasaría si se hacían con la marca tenebrosa, pero luego descartó esos pensamientos. Algunos de sus primos más lejanos, incluyendo a los Weasley, no a Moody, también recibían pequeños aumentos. Era tan pequeño que probablemente ni lo notarían. Por la presente, reclamo esta casa como mía, pronunció con firmeza. Nadie gobernará excepto yo. Es mi deber y privilegio ordenar que me sirva como su amo. Todas las protecciones me fortalecerán y solo me escucharán a mí. Todos los amuletos colocados en esta casa están a mi disposición. A partir de ahora, se le negará el acceso a cualquiera con malas intenciones contra la casa de los negros. Necesitaba controlar las protecciones para que nadie pudiera darle órdenes en su casa. Las protecciones se encendieron, y supo que a Kehicus ya no se le permitiría entrar a la casa. Tampoco al ladrón Mundungus. Qué lástima. Sirius realmente lo apreciaba. Quizás si pudiera lograr que hiciera un voto de guardarse sus dedos pegajosos para sí mismo. Volviendo a la tarea, sintió que Fidelius ahora era suyo y que él era el guardián secreto. Dumbledore no estaría contento, pero le daba igual lo que pensara ese anciano en ese momento. Intentar mantener a Harry y a él prisioneros no hacía que Sirius lo apreciara tanto. Claro, lo respetaba y le escuchaba en algunas cosas, pero no le caía bien. A Sirius le hacía gracia que las protecciones le picaran a Moody, pero no la expulsaran. No tenía malas intenciones. Simplemente se estaba comportando con su arrogancia. Sin embargo, descubriría que cada vez que pensara que Sirius se equivocaba, la volverían a pinchar. Era insignificante, lo sabía, pero a la vez le hacía sentir bien. Sin embargo, si intensificaba sus exigencias, las protecciones podrían expulsarla sin previo aviso. Sirius esperaba que no, pues le gustaba el resto de su familia, aunque no confiaba del todo en ellos. Ron era un poco celoso. Ginny siempre insistía en que Harry era el único chico para ella. Y los gemelos, aunque buenos niños, solían ser lo suficientemente escurridizos como para intentar obtener información que él prefería que no tocaran. Hermione era un poco mandona, pero admiraba a la mayoría de los adultos y se tranquilizaba cuando le decían que no podía hacer algo. Siempre y cuando no fuera Sirius quien se lo dijera. Aunque lo escuchaba, lo hacía a regañadientes. Dejó que su mente volviera a divagar. Azkaban realmente le había hecho perder la concentración, y necesitaba terminar lo que había empezado. Todos los sirvientes de la Casa de los Negros son llamados ante mí en este preciso instante para retomar sus votos de obediencia, para que sean fuertes y sirvan a la Casa de los Negros al máximo, dijo con voz exigente, con la mano aún en el pedestal. Aunque la hemorragia se había detenido, seguía absorbiendo su magia. Creacher irrumpió en la habitación, con aspecto de haber luchado contra la magia durante todo el camino. ¿Un amo traidor a la sangre llama al pobre Creacher? Creacher no quiere servir a este amo, pero Creacher debe estar obedeciendo la llamada de la magia, dijo la miserable criatura, con su nariz larga y torcida casi tocando el suelo mientras se inclinaba ante el hombre que despreciaba. Sirius lo ignoró y terminó el ritual. Todo lo que he dicho permanecerá hasta que diga lo contrario, o se llame al próximo negro. Que así sea. Con gran alivio, bajó la mano herida del pedestal. Observó cómo la herida sanaba, y entonces notó el anillo de la casa en su mano derecha. Estaba cansado, eso lo agotó, pero sintió que su magia comenzaba a regresar, así que se giró hacia el elfo doméstico que se arrastraba en el suelo. En cierto modo, sintió lástima por la miserable criatura. El elfo doméstico había vivido toda su vida al servicio de la Casa de los Negros. Ahora, esa misma devoción se usaba para obligarlo a servir a un amo que odiaba. Creacher, solo tienes una opción, dijo con firmeza, haciendo que el elfo lo mirara. Servirás o morirás. Tu cabeza no estará en la pared, y no serás recordado como un sirviente devoto. Morirás aquí, en esta habitación, y tu cuerpo será desterrado. Decide. Ordenó. Su tono, lleno de poder, exigía ser obedecido.
Creature se encontraba en un dilema. Vivía para servir a la casa Black, pero detestaba a este hombre con una pasión ardiente. Necesitaba completar la tarea que le había encomendado el maestro Regulus. Se lo había ordenado, y Creature no quería desobedecer la última orden de su amado maestro. Sacudiendo la cabeza con indecisión, sintió que su mente casi se desmoronaba. Había estado demasiado tiempo solo y, aunque no era libre, no había servido en años. Se sentiría mejor haciendo lo que se suponía que debía hacer y sirviendo a la casa Black como lo había hecho en el pasado. ¿Era posible servir al traidor a la sangre? Pasaron 2 minutos y ninguno de los ocupantes de la habitación se movió de su sitio. El elfo doméstico solo negó con la cabeza. Creature finalmente levantó la vista y dijo: Creature servirá a la casa Black de nuevo. Creature vive para servir. Hizo una nueva reverencia y su voz sonó mucho más firme. Entonces, por la presente, declaro que el elfo doméstico Creature será leal a la casa de los negros hasta el día de su muerte. Que viva de la magia de la casa a la que sirve, cantó Sirius, poniendo la mano sobre la cabeza del elfo sucio. Un resplandor azul los rodeó y entonces Sirius retrocedió. Creature se renovó. Aunque aún era viejo y su apariencia no había cambiado mucho, su magia se vio reforzada por las protecciones y se sintió vigorizado. Ya no estaba tan encorvado y sus arrugas se atenuaron. Creature, limpiarás esta casa, dijo Sirius, esta vez con suavidad. Sabía lo que le costaba al viejo elfo tomar esa decisión, así que llegaría a un acuerdo con Creature. Empieza por las habitaciones más usadas y limpia una habitación para mi ahijado. La habitación de Regulus será la mejor. Guarda todas sus cosas en el ático. Sí, maestro, dijo Creature mientras se levantaba. Entonces empieza a tomar todos los objetos oscuros y mételos en un cofre, ponlo en mi habitación, añadió el maestro como si se le ocurriera después. Y me refiero a todos los objetos oscuros. No ocultarás nada. Ahora eres mi elfo y me obedecerás al pie de la letra, ordenó Sirius. Lo enviaría todo al departamento de misterios y ellos se encargarían de ello. No creía que fuera seguro tirarlos sin más, quién sabe qué inocente podría sacarlos de la basura. Creature oye y obedece. Dicho esto, el elfo transformado salió de la habitación. Aún en la sala de poder, empezó a pensar en cómo contribuir a la guerra. Despojar a Bellatrix de su magia y su dinero era un buen comienzo, pero ¿qué más podía hacer? Quería que Andrómeda y su esposo vinieran y se quedaran allí para protegerlos, sin importar quién protestara. Le pediría a Tonks que le diera a Andrómeda un mensaje con el secreto para que pudiera venir si quería. Narcisa podría cuidar de sí misma. Capítulo 2. Sirius contraataca. Si lees esto por segunda o más veces, notarás que hice algunos cambios. Nunca me gustaron algunas cosas, así que las modifiqué un poco. Ahora Molly solo está molesta con los elfos domésticos por otras razones, además de porque están unidos. HP. Sirius había sido cruel en su día, lo admitía para sí mismo, pero Azkaban lo había curado. Años de tortura y culpa le hacían eso a un hombre. Pero ahora sentía compasión por el viejo elfo cansado. Se preguntaba si podría encontrar más elfos para ayudar a Creature. Esta casa era enorme y repugnante. Realmente necesitaba más que un viejo elfo decrépito, en sus últimas, para limpiarla. Eso y que podría mejorar el humor de Creature si contaba con ayuda. Con eso en mente, volvió a golpear el pedestal con la mano y dijo con fuerza: Magia, escucha mi llamado. La casa de los negros busca a cualquier elfo libre que desee una familia a la que servir. Acércate a mi voz y déjame inspeccionarte. Retiró la mano y esperó. Unos minutos después, 10 elfos entraron en la habitación. Uno llevaba fundas de tetera como sombrero, un jersey de punto grande y calcetines en los pies. Una mujer llevaba un vestido de verano amarillo muy desaliñado y manchado. Si se fijaba bien, sabía que las manchas eran de cerveza de mantequilla, que sabía que era perjudicial para los elfos. Aún así, la escucharía. Los demás vestían fundas de almohada raídas y no tenían buen aspecto. Señaló al que estaba en la funda de tetera. ¿Tú, qué hiciste para liberarte? Dobby fue liberado de un amo cruel por el gran Harry Potter. Dobby esperaba que si el padre perruno de Harry Potter lo acogía, podría servir al gran Harry Potter. Nada le gustaría más en la vida que servir al gran Harry Potter, dijo el ahora nombrado Dobby, dando saltitos sobre sus delgados pies enfundados en calcetines. Sirius lo pensó un momento y luego dijo: Dobby, ve con Harry y ofrécele tus servicios. Explícale por qué quieres servirle. Si no te acepta, regresa conmigo, y me uniré a ti y te haré servirle como heredero de la casa Black. Sería un buen regalo de cumpleaños.
Toby se dirigió al número 4 de Private Drive con la esperanza de que su mayor deseo se hiciera realidad. Sirius señaló al elfo del vestido. ¿Tú, qué hiciste para liberarte? Winky no lo sabe, señor. Winky está siguiendo órdenes y luego el amo lo acusa de usar una varita, pero Winky no lo hizo. Winky solo seguía órdenes, gritó con sinceridad, tapándose la cara con sus delgadas manos. ¿Winky? Preguntó amablemente el nuevo director. Se preguntó quién había sido su último amo. ¿A quién servías? Winky era elfo del maestro Crouch y su hijo, se lamentó angustiada, como si le doliera recordarlo. Eso llamó la atención de Sirius. Odiaba a esa familia con cada fibra de su ser. Cuando descubrió que ambos habían muerto, hizo un pequeño baile de la victoria. Ahora tenía la oportunidad de escupir en la tumba de Senior al acoger a su elfo. Claro que sí, iba a aprovecharlo. Ni siquiera le importaba si era una buena elfa. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Winky, dijo con dulzura, haciéndola callar. ¿Deseas servir a la casa de los negros? La elfa parecía estar pensando mucho. Su anterior amo odiaba a este hombre y a su familia, pero ya no estaban, y ella quería volver a servir a una familia. Su magia se debilitaba, y beber cerveza de mantequilla no la ayudaba. Si este hombre le ofrecía una familia, Winky servirá a la casa de los negros, dijo con decisión, animándose un poco. Quédense ahí y déjenme entrevistar al resto de estos elfos, dijo Sirius, señalando la pared al otro lado de la habitación. Estaba extasiado, primero el viejo elfo de Malfoy, ahora el de Crouch. Se preguntó si habría más elfos de familias oscuras. La elfa obedeció, aunque ansiaba limpiar las viejas manchas de sangre. Arrugó la nariz y se aseguró de mantenerse alejada. Mientras esperaba, chasqueó los dedos y se quitó el vestido amarillo. En su lugar, llevaba un cómodo paño de cocina. Era suave al tacto y le reconfortaba llevar algo familiar. Odiaba ese vestido. Sirius habló con los demás elfos y encontró 5 más, 3 de familias oscuras, lo que lo mejoró aún más. Después de sus conversaciones, sintió que le serían útiles. No le contaron nada sobre su antigua familia, solo porque los despidieron. Principalmente por la reducción de personal y la muerte. Hizo juramentos a los 6 elfos después de despedir al resto. Simplemente no necesitaba 11 elfos, 12 si Dobby regresaba. No sabría qué hacer con tantos. Después de limpiar la casa, solo necesitaba a aquellos con quienes había creado un vínculo para mantenerla limpia. Aún así, le costaría encontrarles cosas que hacer. Les dio las mismas órdenes que le dio a Creacher una vez que les informó que Creacher era el elfo jefe y que debían recibir instrucciones de él. El hombre, ahora revitalizado, exhaló un profundo suspiro. Empezaba a sentir el impulso extra de la magia, y eso lo ponía nervioso. Salió, puso barreras y cerró la habitación con llave para que nadie pudiera entrar. Al salir de la biblioteca, agitó la varita de su tío y autorizó el acceso a la habitación para los niños, pero no para los adultos, excepto Lunático. Sentía que les negaría ese privilegio hasta que la gente de su casa empezara a respetarlo. Dinky, llamó a uno de los nuevos elfos, que entró rápidamente, necesito que protejas los libros oscuros que hay aquí. Los niños pueden venir a leer, pero no quiero que se lastimen. Simplemente pégalos en los estantes y asegúrate de que no se puedan sacar. Dinky hará lo que ordene el amo, dijo el elfo delgado, saltando de alegría por tener una familia a la que servir. Él también vestía un paño de cocina, pero el suyo era más bien una toga. Estaba adornado con el emblema de la familia Black. Asintiendo con la cabeza al elfo, Sirius bajó las escaleras y ya podía ver el esfuerzo de los elfos. Las paredes estaban más iluminadas, las lámparas de aceite de latón relucían y no había telarañas en las esquinas. Los cuadros estaban más limpios, y ahora podía ver quién salía en ellos. El papel pintado estaba lavado y parecía que necesitaba ser reemplazado. Siguió caminando por el pasillo y pronto se topó con el cuadro de su madre. Las cortinas, ahora limpias, estaban abiertas, y ella miraba el pasillo fregado con desagrado. Su expresión parecía indicar que no estaba contenta con los nuevos elfos. Probablemente porque no la escuchaban. Ni siquiera su Creacher. Hola, madre, se burló de la mujer enloquecida, que acababa de abrir la boca para empezar a chillar. Decepción, respondió ella con desprecio, con odio en sus ojos pintados. He venido a decirte que he recuperado la casa de los negros y ahora por fin te veré fuera de este muro. No te preocupes, no voy a destruirte, te dejaré en tu antigua habitación, te encerraré en el marco del retrato y te visitaré a menudo para contarte cómo va la casa, dijo con una sonrisa burlona, disfrutando de la mirada confusa y enojada en su rostro. El único entretenimiento que tendrás será el hipogrifo.
Diviértete, rió, le sentaría bien estar encerrada en esa habitación con solo Buckbeak como compañía. Realmente necesitaba encontrar una manera de liberar a la pobre bestia. Te repudié, pequeño bastardo, susurró con incredulidad. No puedes ser el jefe de la casa. No lo permitiré, terminó, casi gritando. Lamento decirte esto, madre, pero estás muerta. No tienes poder. Creature ahora es mío y ya no obedecerá tus órdenes. La alegría que sintió cuando ella lo miró con horror fue insignificante, como mucho, pero hacía tiempo que deseaba ponerla en su lugar. Ahora, por fin se vengaría de la horrible infancia que le había dado. Creature, llamó. ¿El amo ha llamado a Creature? Preguntó el viejo elfo, haciendo una profunda reverencia una vez más. Su funda de almohada estaba limpia y también tenía el emblema de la familia. Sí, lo hice. Quiero que retiren este cuadro. Si crees que sería demasiado doloroso para ti, que lo haga otro elfo. Que la guarden en su antigua habitación y que no pueda salir. Quiero que se quede allí y que nadie la moleste. No hables con ella. Es una orden, Creature, dijo con brusquedad. Sí, amo, respondió el viejo elfo, esforzándose por no mirar a Walburga. Era duro, ella había sido su única compañía durante muchos años. Aunque estaba loca, aún sentía la necesidad de escucharla. También quiero que las cabezas de elfo se lleven a su habitación. Allí se les honraría más, ordenó Sirius con más suavidad. Sabía que sería duro para Creature, y si no quería que el elfo se volviera contra él, le daría la opción. Roper llamó Creature. ¿Necesitan a Roper? Preguntó el joven elfo al aparecer. El amo quiere que retiren este cuadro. Debe colocarse, junto con las cabezas de elfo, en el dormitorio principal. Asegúrense de que no salga de esa habitación, dijo Creature con voz tensa. Roper hará esto ahora mismo, dijo el joven elfo, chasqueando los dedos y haciendo clic con ellos. Sirius se giró hacia Creature y se arrodilló para mirarlo a los ojos. Creature, sé que fue duro para ti, y lamento haber tenido que hacerlo, pero es por tu bien. Ella no fue amable contigo. Debes entenderlo. El amo es demasiado amable con Creature. Y con un chasquido de dedos, se alejó. Sirius se levantó y continuó bajando las escaleras hacia la cocina. Se sentó a la mesa y miró a su alrededor. Los elfos eran trabajadores rápidos. No había visto la cocina tan limpia desde que era niño. Mowgli estaba sentada a la mesa, furiosa. Miró a Sirius y estalló, estremeciéndose por el escosor de las protecciones. Sirius Black, ¿qué está pasando aquí? Una elfa extraña entró en la cocina y me dijo que ya no me necesitaba. Me obligó a irme. ¿Cómo te atreves a traer elfos aquí? A Dumbledore no le va a gustar. No tienes derecho a poner en peligro la orden. Le gritó desde el otro lado de la mesa. Sirius se sentó tranquilamente y la dejó gritar. ¿No tienes derecho? ¿No tienes derecho? Esta es mi casa. Si quiero conectar con los elfos para limpiarla, es mi derecho, afirmó, ladeando la cabeza y mirándola como si fuera una niña ignorante. Estás poniendo a los niños en peligro. No conoces la lealtad de esos elfos. ¿Y se vuelven con su antigua familia como espías? Gritó Molly, y luego hizo una mueca cuando las protecciones le dieron un aguijón extra fuerte como advertencia. ¿De qué estás hablando? Los elfos no pueden traicionar a sus amos, dijo mirándola como si estuviera hablando griego. Mandarás lejos a esos elfos. Dales ropa y deshazte de ellos, exigió, poniéndose de pie y poniendo el puño en las caderas, estremeciéndose cuando las protecciones la picaron. Mowgli, no soy tu hija. Esta no es tu casa. Estás aquí solo porque el director te necesita, y por mi reticente invitación. No puedes darme órdenes como si esta fuera tu casa. ¿Cómo te sentirías si viniera a tu casa y empezara a exigirles a ti y a tu familia que se relacionen con elfos y ensucien tu casa, porque no me siento cómodo allí? Preguntó Sirius con calma, pero con firmeza, a la madre de la familia Weasley. ¿Por qué haría alguien eso? No tiene ningún sentido y es completamente irrelevante. Esos elfos podrían ser espías, y no lo toleraré, dijo Mowgli, confundida y enfadada. Espera a que llegue Dumbledore. Él te pondrá en su lugar, lo amenazó, desplomándose en su silla como si eso lo hubiera resuelto, y recibió otro golpe, solo que esta vez más fuerte. Casi saltó de la silla. Ahora Sirius se estaba enfadando. ¿No lo aceptarás? ¿No lo aceptarás? Espetó, alzando la voz. ¿Cómo te atreves a amenazarme en mi propia casa? Siseó, apretando los puños. Contuvo las ganas de cerrarlos de golpe. En cambio, los dejó sobre la mesa y se inclinó hacia ella. Ella se apartó del hombre al que acababa de enfadar, con la confusión reflejada en su rostro, como si él no hubiera reaccionado como se predijo.
Puedo echarlos a todos en un minuto, y tendrían que valerse por sí mismos. Puedo sacarlos y dejar a sus hijos y a su esposo aquí, donde estarían a salvo. Es bueno para ustedes que no sea un hombre vengativo, amenazó con un susurro áspero, cediendo y golpeando la mesa con los puños. Pero por Merlín, mujer, seguirás las reglas de esta casa. Finalmente cedió a sus ganas de gritar. Molly resopló y cruzó los brazos sobre el pecho con una mirada de incredulidad en su rostro. Cállate o te encerraré en tu habitación, continuó Sirius, inclinándose más hacia adelante para asegurarse de que ella comprendiera lo que decía. La miró directamente a los ojos y entrecerró los suyos peligrosamente. Entonces solo te dejaré salir para comer y para ir al baño. Quizás entonces sepas cómo se siente Harry. Pero eso no te importa, ¿verdad? Gruñó. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de descubrir un esqueleto en su armario. Ah, sí, ya sé cómo los gemelos y Ron tuvieron que rescatar a Harry. Pero no les creíste, ¿verdad? Creíste en la palabra de Dumbledore de que todo estaba bien, incluso con las rejas que le quitaron de la ventanilla aún enganchadas al coche, dijo, con el rostro contorsionado para demostrar que ella lo estaba llevando al límite. Podría empeorar esto encerrándote en un armario y dejándote salir solo para cocinar. No tienes autoridad aquí, Molly. Ella lo miró fijamente y abrió la boca para gritar, pero él la interrumpió. Escúchame, Molly Weasley, ya estoy harto de tus quejas y de tus mandonios. Dejarás a Harry en paz y dormirá donde yo diga. Puede que no pueda hacer mucho por la orden, pero estaré al mando de esta casa, dijo, dando otro puñetazo sobre la mesa, haciendo vibrar las tazas de té. Ella abrió la boca de nuevo, y se estaba poniendo roja, aunque por vergüenza o por enojo, a Sirius no le importó. ¡No! Yo estoy hablando y tú te quedarás ahí callado. ¿Sientes el aguijón de las protecciones? Te están enseñando modales. A pesar de todo lo que les insistes a los niños sobre modales, parece que tienes muy pocos. La cosa empeorará cuanto más discutas conmigo, y luego te desalojarán. ¿Quieres eso? Molly resopló, pero por lo demás permaneció callada. Las últimas veces que habló, la picadura le había causado una roncha. En ese momento, Fred, George, Ron, Ginny y Hermione entraron corriendo a la habitación para ver quién gritaba. Fue cómico ver cómo se abalanzaban uno sobre el otro intentando ser los primeros en cruzar la puerta. Siéntense todos, dijo Sirius, señalando las sillas alrededor de la mesa. Los niños vieron a Molly sentada a la mesa, todavía furiosa, y miraron a su alrededor con diversas expresiones, sobre todo confusión. Todos tomaron asiento y miraron a los dos adultos. Sirius vio sus miradas de inquietud e intentó calmar la tensión. Quiero que sepan que ya no tendrán que limpiar esta casa. Sonrió, suavizando lo que aún tenía que decir. Los adolescentes parecían aliviados, algunos desplomándose en sus sillas y otros lanzando una pequeña ovación. No era una casa fácil de limpiar, y todos habían resultado heridos por las criaturas que la habitaban. Sin embargo, Fred y George tendrían que averiguar cómo conseguir los ingredientes si no podían conseguirlos a escondidas limpiando. Las cosas van a ser diferentes por aquí, chicos, dijo el nuevo director, reclinándose en su silla y relajándose. Tenía las piernas estiradas hacia adelante y cruzadas por los tobillos. Sus brazos descansaban despreocupadamente sobre su estómago, los dedos entrelazados. ¿Cómo? Preguntó Hermione. Bueno, para empezar, ahora hay 7 elfos domésticos limpiando la casa. Basta, dijo, levantando la mano hacia Hermione mientras ella abría la boca para regañarlo. Si empiezas a gritarme, la casa te va a picar. Si sigues, después de tantas advertencias, te desalojarán. No quiero que eso pase. Pero, empezó ella, pero se detuvo cuando él la fulminó con la mirada. Sé lo que piensas de los elfos. Harry me lo contó. Sé que lo sientes como esclavitud, pero no tienes derecho a imponerme tus falsas creencias, afirmó Sirius con firmeza, y luego suavizó el rostro e intentó mirar con dulzura a la chica que tanto le recordaba a Lily en su deseo de saberlo todo. No son falsas, se quejó ella, cruzando los brazos sobre el pecho. Sí, lo son, respondió. Hermione, deberías investigar para comprender la naturaleza de los elfos domésticos. Les pregunté a todos si querían unirse. No los llevé a la fuerza. La mayoría rompió a llorar, felices de volver a servir a una familia, le dijo con dulzura. Pero, repitió ella, solo para detenerse y él negó con la cabeza. Envía al elfo llamado Dobby a ver si Harry quiere vincularse con él, le informó el hombre con firmeza. El mayor deseo de Dobby es vincularse con Harry. Si lo hacen, lo respetarás. Si no puedes, guárdate tus opiniones mientras estés en esta casa. Hermione se quedó en silencio con expresión obstinada.
No quería ser atacada por las protecciones, y mucho menos que la desalojaran. No tenía a dónde ir. Cuando la orden estuvo a punto de secuestrarla, sus padres dijeron que aún se iban de vacaciones fuera del país. Se sentó, disgustada. No era frecuente que le dijeran que no podía expresar su opinión. Sus padres siempre le decían que hablara abiertamente sobre lo que la preocupaba. En segundo lugar, el retrato de madre ha sido retirado. Por último, ahora todos pueden acceder a la biblioteca, así que tendrán algo que hacer. Hay libros que no pueden leer. Ni siquiera podrán sacarlos del estante. Además, les informaré a los elfos domésticos que serán responsables de sus propias habitaciones, dijo, tratando de animar el ambiente. Hermione se rebotó en la silla, pero guardó silencio. Los niños Weasley estaban alerta. Esperaban que su madre explotara en cualquier momento. Podían ver su cara roja. Estaba muy enojada. Miren, dijo Sirius, pasándose la mano por la cara. No quiero parecer un tipo duro. Solo quiero que entiendan que esta es mi casa y que son mis invitados. Haré todo lo posible para que estén lo más cómodos posible. Si necesitan algo, háganmelo saber y haré lo que pueda por ayudar. Sin embargo, no toleraré que me traten como a un niño que rompe las reglas. Todos saben el infierno que he vivido estos últimos 14 años. Había rostros culpables por todas partes, salvo Molly. Por alguna razón, seguían olvidando lo que Sirius había pasado. Probablemente era porque solo mostraba su lado despreocupado y no el hombre desgarrado en el que se había convertido. Me ha pasado factura, lo admito, pero no soy un niño al que haya que reprender. Miró de nuevo a la furiosa señora Weasley. Siempre has sido un hombre irresponsable, espetó finalmente, levantándose tan rápido que su silla resonó tras ella. Se estremeció, pero ignoró el escosor. Desde que te conozco, nunca te has tomado nada en serio. Causas desorden en todas las reuniones de la orden, siempre peleando con el director y Severus. Dumbledore es un gran hombre, y deberías obedecerlo y no discutir con él, argumentó Molly con vehemencia. Severus ha compensado cualquier pecado con el que probablemente lo hayas etiquetado falsamente. Es muy importante para la orden, y aún así, lo único que haces es pelear con él. No eres más que un niño adulto enfurruñado por un juguete perdido. Molly, dijo, mirándola con ira, no me conocías hasta hace un par de meses. Solo tienes la palabra de otros que me conocieron antes de que me enviaran a Azkaban. ¿Cómo demonios puedes formarte esa opinión de mí? La libertad no es un juguete. Deberías sentirte afortunada de tener la tuya. Las cabezas de los adolescentes giraban de un lado a otro entre los dos adultos que discutían, sin atreverse a decir una palabra e interrumpir el único entretenimiento que habían tenido desde que llegaron aquí. Si te hubieras llevado a Harry de esa casa y no hubieras ido a por Pettigrew, no te habrían metido en Azkaban. Eso demuestra lo irresponsable que eres, dijo con aires de superioridad moral, agachándose y levantando bruscamente la silla. Cuando la enderezó, la dejó caer de golpe. Intenté llevarme a Harry, pero me lo negaron. Por orden del mismo hombre al que tanto adoras. Así que échale la culpa, espetó, todavía molesto porque le hubieran arrebatado a su ahijado. Además, eso fue hace 14 años. Me han castigado por eso. ¿Me estás diciendo que de joven lo hacías todo bien y que nada de lo que hacías le hacía daño a nadie? Tu razonamiento me parece completamente estúpido, le gruñó Sirius, levantándose de la mesa y fulminándola con la mirada por su audacia. Aún no has cambiado. He visto las bromas que haces sobre las reuniones de la orden, y veo cómo discutes con todos. Ahora te comportas con autoridad en el cuartel general de la orden. Esas no son las señales de un hombre responsable. Son las señales del adolescente rebelde que todos dicen que eres, refutó, todavía dolida porque las protecciones consideraban su verdad lo suficientemente ofensiva como para seguir hiriéndola. Iba a hablar con Dumbledore sobre esto. Tal vez él podría hacer algo con Black. Molly hizo una pausa y apretó los dientes, mirando a los adolescentes que los observaban, y luego continuó. Soy un prisionero aquí, y no puedo hacer nada más que ofrecer mi casa como refugio. Si creo que algo que diga ayudará al esfuerzo bélico, lo diré. Dumbledore no es un dios. Puede estar equivocado, y si nadie se lo dice, seguirá sin buscar nuestras opiniones y solo exigirá servidumbre. Dumbledore es un gran mago, y lo respeto, pero, como tú, me trata a mí y, diablos. A todos los demás como niños. Somos adultos y tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, sin que nos manden a nuestras habitaciones como niños malos. Si no actuaras como tal, nadie te trataría como tal, gruñó ella y luego saltó cuando las protecciones la pusieron aún más dura.
Flexionó la cabeza para aliviar la tensión de los hombros, intentando calmarse antes de que las protecciones los expulsaran a todos. Le recordaré a Dumbledore, como te lo hice a ti, que esta es mi casa y que seré tratado con respeto. Puedes pensarlo. Habla con tu marido. Quizá pueda hacerle entender a esa cabezota que no estás al mando. Y dicho esto, salió de la habitación antes de cometer alguna tontería. Al llegar finalmente a su habitación, suspiró y se relajó. Había sido un día difícil, y aún no había terminado. Aún necesitaba confrontar a Dumbledore y hablar con Harry. El pobre chico probablemente se estaba volviendo loco con toda la magia que le habían impuesto, por no mencionar al elfo doméstico loco que quería conectar con él. Eso le dio una idea. Rápidamente se sentó y le escribió a su ahijado todo lo que había hecho ese día y qué le esperaba en el futuro. Al terminar, llamó a Winky. Winky, dijo cuando ella apareció, ¿puedes sentir dónde está Dobby? Winky sabe dónde está Dobby, respondió. Llévale esta carta y haz que se la entregue a Harry Potter, pidió amablemente. Winky hará esto de inmediato, dijo ella, tomando la carta y alejándose. Sirius suspiró. Por fin podría hacer algo productivo. Quizás, solo quizás, ayude. Solo el tiempo lo dirá. HP. Siempre me ha molestado que Enoch Motley se apodere por completo de Grimmauld Place. Si esa fuera mi casa, la habría echado tan rápido que se le habría mareado. De verdad, fue simplemente grosero. Así que, en este fic, vamos a tomar prestada la típica magia de la familia negra y a abofetear a Molly. Capítulo 3. Aquí está Harry. Mientras tanto, Harry Potter tenía un día extraño. Había estado sentado en su habitación, enfurruñado por la falta de comunicación con sus amigos y Sirius. Le recordaba demasiado a su primer verano después de su primer año en Hogwarts. Solo que esta vez recibió las cartas, pero no decían nada. Lo habían dejado completamente a oscuras. Mientras estaba deprimido, Dobby apareció y le pidió que se conectara con él. Lo cual le pareció extraño. Siempre había pensado que Dobby quería ser libre. El pequeño siempre parecía tan feliz. Pero aquí estaba, unos 20 minutos después, viendo a Dobby saltar emocionado por la habitación arreglando cosas y limpiando. La tía Petunia iba a tener gatitos. Él no podía esperar. Dobby, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? Preguntó por 10ª vez. Dobby está seguro, Harry Potter, señor, respondió el elfo con paciencia. De acuerdo, dijo Harry resignado. Sabía que Hermione lo mataría. Se oyó un fuerte estallido y apareció Winky. Dobby, chilló, llevo una carta para Harry Potter. Soy Harry Potter, dijo el adolescente, mirando a la elfa, intentando identificarla. Le resultaba familiar, pero no lograba identificarla. Oh, Harry Potter, señor, estoy recibiendo una carta de su padrino, dijo, extendiéndole la nota. Gracias, Winky, respondió Harry, tomando la misiva y abriéndola. Una sonrisa radiante se dibujó en su rostro al leer las palabras de su padrino. Sirius contó que había estado intentando escribir todo el verano y que la gente de su casa había estado robando y destruyendo sus cartas. El hombre le explicó lo que había hecho ese día y lo que planeaba hacer próximamente. Era un resumen vago, pero Harry estaba deseando ver el resultado. Harry se enfureció un poco por cómo trataban a Sirius. Siempre había pensado que la señora Weasley era una mujer amable. Un poco mandona, sí, pero maternal. Por cómo la describía Sirius, parecía francamente cruel. Un poco como la tía Petunia, solo que no tan indulgente con sus hijos como su tía con Dudley. Sabía, por hablar con los niños Weasley, que la señora Weasley no toleraba travesuras. Su tía, en cambio, dejó que Dudley se saliera con la suya. Aún después de leer esto, no estaba seguro de cuánto habían omitido los niños Weasley. Tal vez, ella hizo algo más que gritar. No podía creer lo que leía. Incluso él sabía que uno se comportaba bien en casa de otros. Los Dursley eran el epítome de los buenos modales cuando estaban en compañía de otros. No tanto cuando se trataba solo de la familia, pero al traer a gente de fuera, eran puro aplomo y gracia. Pero eso les gustaba creer. Aún así, si la señora Weasley estaba siendo tan mala con Sirius, después de todo lo que el hombre había sufrido, tal vez tendría que repensar su opinión sobre ella. También le molestaba que la Orden del Fénix se llevara cartas que estaban destinadas a él y, si Sirius tenía razón, a los doctores Granger. Eso era manipulación de documentos, y estaba bastante seguro de que era ilegal en el Reino Unido. Se preguntaba si esto también era ilegal en el mundo mágico. Algo que investigar. Se dirigió a su escritorio y empezó a escribir una carta. Se aseguró de desahogar todas sus frustraciones, igual que Sirius.
Ahora que tenían elfos domésticos para llevar las notas, no había razón para no mantenerse en contacto. Dudó un momento si escribirles o no a sus amigos, pero decidió no hacerlo, por ahora. Después de todo, Sirius escribió que estaban siguiendo las órdenes del director. Podría perdonarlos, tal vez, pero por ahora, los dejaría sufrir. HP. Más tarde esa noche, Dumbledore llegó a Grimmauld Place. Tardó un minuto en atravesar las barreras, como si lo juzgaran y lo encontraran deficiente, pero no completamente inmoral. Se estremeció al pensar que estas barreras lo consideraban menos que puro. No tenía ni idea de por qué no lo consideraban el líder de la luz. Hacía todo por el bien común, incluso si a veces rozaba la magia gris. ¿Cómo podía ser considerado otra cosa que puro? Además, estaban en una casa tan llena de magia oscura, que su juicio estaba sesgado, estaba seguro. El anciano lo ignoró, como algo que solo una familia oscura sentiría, y entró en la casa. Puede que ya no fuera el guardián del secreto, y qué sorpresa, pero todos a quienes les habían contado el secreto aún sabían dónde estaba la casa. Se preguntó cómo Sirius le había arrebatado el encantamiento. Esperaba que el hombre no estuviera hurgando en la magia de su familia. No saldría nada bueno de eso. Se detuvo en la cocina y vio que todos estaban allí, menos Sirius. Molly, querida, ¿sabes por casualidad dónde está Sirius? Le preguntó a la furiosa mujer. Ella lo había usado por la Red Flu antes y le había estado dando la lata durante una hora después de que Sirius tuviera su charla. Le había costado bastante calmarla y hacerle saber que él se encargaría. Estaba contento de haberlo logrado. A veces, cuando Molly se ponía a desahogarse, nada servía. Sin embargo, ella le era muy leal, así que hizo todo lo posible por calmarla. Al final funcionó. Está en el estudio al final del pasillo. Probablemente, pensando en más maneras de castigarme, dijo, refunfuñando, mientras cogía unos calcetines de Arthur para zurcirlos. Metió la aguja con tanta fuerza que casi salió volando por el otro lado. Como ya no podía cocinar, tenía que hacer algo con las manos, pero no avanzaba mucho, pues no estaba prestando atención, estaba demasiado ocupada quejándose de Sirius, así que las costuras salían torcidas y tenía que rehacerlas cada 2 pinchazos. Ah, sí, estaba enfadada. Gracias, Molly. Intentaré que me devuelva las protecciones. Estoy seguro de que solo está desahogando su frustración por no ser útil para la orden. No te preocupes más, dijo, con los ojos brillantes como siempre cuando sentía que tenía razón. Molly asintió brevemente y volvió a coser. Los niños empezaron a susurrar sobre lo que Sirius y Albus podrían decirse, hasta que Molly los fulminó con la mirada y los hizo callar. Albus, con sus coloridas y horteras túnicas naranjas y verdes, siguió las indicaciones de Molly y pronto llegó a su destino. Entró en la habitación donde se encontraba Sirius y se sentó en una silla. Se alisó la larga barba blanca, dejándola perfectamente sobre su frente. Luego entrelazó los dedos sobre su estómago, como si fuera el abuelo que pretendía ser. Como nunca tuvo hijos, el hombre realmente no entendía que era un abuelo, aunque le gustaba creer que sí. Entonces miró expectante a Sirius, como si el hombre fuera un niño pequeño al que habían pillado robando galletas, y que con solo esa mirada, debiera confesar. Sirius resopló ante la forma de actuar del hombre. Tomó su vaso, lo levantó en señal de saludo al anciano y bebió. Dejando el vaso, asintió. Dumbledore, dijo secamente. Sirius, respondió el hombre, pasándose la mano por la barba. ¿Puedes decirme por qué me has relevado de ser el guardián secreto de esta casa? Preguntó perplejo, como si no entendiera por qué el hombre frente a él no lo consideraba digno de custodiar las protecciones. Claro, dijo el perro encogiéndose de hombros. Es mi casa. Solo yo debería poder invitar a la gente. Lo dijo con tal aire que cualquiera pensaría que le hablaba a un niño que debería saber la respuesta. Sonrió para sus adentros al ver la expresión de asombro en el rostro del anciano. ¿Qué quieres decir? No hay nadie aquí que no apruebe, dijo Albus, frunciendo el ceño como si intentara resolver un rompecabezas difícil. Sí, lo apruebas, dijo Sirius, bebiendo su brandy y dándole vueltas al líquido en la copa, observando cómo el ámbar formaba pequeñas olas. Le tranquilizó un poco. Apartó la mirada y miró fijamente al anciano sentado frente a él. Mira, ofrecí esta casa como lugar de encuentro, no como refugio. Instalaste a gente sin mi consentimiento ni siquiera preguntándome. Simplemente apareciste con ellos y dijiste que se quedarían. Me molesta un poco, respondió con tono mordaz. Seguro que veías que necesitaban, empezó el anciano, solo para ser interrumpido.
Ni siquiera reconoció que el joven estaba enfadado, solo que no estaba haciendo lo que Dumbledore creía que debía hacer. Aquello era territorio desconocido para él. Todos lo escuchaban. Bueno, no gente como Malfoy, pero sí quienes estaban en el lado luminoso de la magia. Ese no es el punto, maldita sea. No preguntaste, espetó Sirius, haciendo que Albus levantara la cabeza de golpe, como si lo sacara de sus pensamientos. Sirius demostró lo furioso que estaba al golpear la mesa con su copa, derramando el brandy por todas partes. Vamos. ¡No! Albus, métete en la cabeza que no eres Merlín ni ninguna deidad conocida por los magos. Es de buena educación preguntarle a alguien si le importa recibir visitas. Al traer a todos aquí, me negaste el derecho a vetar quién podía quedarse. Desde que llegó, he tenido que escuchar a esa arpía hablar sin parar de lo horrible que soy, dijo Sirius furioso, apretando los dientes y luego respirando hondo para intentar calmarse. Necesitaba mantener la cordura. Dumbledore era un maestro de la manipulación. Si se dejaba dominar por la ira, caería en alguna sutil influencia, y eso era lo último que quería. De ninguna manera iba a dejar que Albus lo hiciera sentir culpable y le hiciera perder el control. Sirius, no tienes por qué preocuparte tanto. Solo me aseguraba de que los amigos de tu ahijado estuvieran a salvo, lo tranquilizó el anciano con un gesto tranquilizador, ignorando las acusaciones. Como padrino de Harry, te corresponde proteger a sus seres queridos. No me vengas con eso. Esta gente no es mi responsabilidad, afirmó Sirius con firmeza, con un fuerte golpe de la mano. Luego respiró hondo y cambió de tema. ¿Y qué hay de Harry? ¿Por qué no está aquí? Preguntó. Harry está a salvo donde está. No hay lugar más seguro para él que la casa de su tía, respondió Dumbledore con su mejor voz de abuelo. ¿Me devolverás las protecciones? El anciano volvió al tema original. Sirius se burló. No. ¿Por qué no? Lee mis labios, Albus, esta no es tu casa. Necesito poder invitar a otros. ¿Y si se une a la orden alguien que no conoces? Preguntó Albus con cierta vehemencia, como si intentara salirse con la suya, pero demostrando su poder. Entonces no tendrás suerte hasta que los presentes, ¿no? Fue la insulsa respuesta. Sirius, muchacho, estás siendo irrazonable, dijo Dumbledore, mirándolo por encima de sus gafas de media luna como si estuviera castigando a un niño rebelde. Mira, justo por eso no tienes el control de esta casa, dijo el joven, señalando con el dedo acusador al anciano. Es la razón principal por la que te quité las protecciones. Pareces creer que debes supervisarlo todo, y que cualquiera que te desafíe es solo un niño. No soy un niño, Albus. Soy un hombre adulto al que has atrapado en esta casa. Atado por el deber y las circunstancias. Dumbledore suspiró y se acarició la barba. Miró al hombre frente a él como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Entonces negó con la cabeza y cambió de tema. ¿De verdad tenías que amenazar a Moody? Solo tiene que respetar que esta es mi casa y que soy un hombre adulto, igual que tú, y no le pasará nada malo. No es culpa mía que sea testaruda, dijo, encogiéndose de hombros de nuevo. Se recostó en su silla y tomó su vaso medio vacío, agitando el alcohol una vez más. Hablaré con ella, prometió Dumbledore con una pequeña sonrisa. Sirius simplemente resopló. Severus me dice que no puede entrar, continuó Albus. ¿Lo sacaste de las protecciones con malicia? Pensé mejor de ti, joven, lo reprendió, una vez más como si Sirius fuera su alumno. Se sobresaltó un poco cuando las protecciones le advirtieron con un pequeño sobresalto. Volvió a mirar al hombre frente a él con aire reprendedor. ¿Era necesario? Preguntó. No me hables así, maldita sea. Así las protecciones no te electrocutarán, gruñó el hombre perro, inclinándose hacia adelante con enfado. Yo no eché a Quejicus, las protecciones son lo que lo detiene. Debe tener malas intenciones hacia mí o hacia alguien de la casa. Mundungus tampoco puede entrar. Son sus malas intenciones las que los mantienen a raya, y sin embargo, aquí estás, reprendiéndome por querer que salga de mi casa gente que quiere hacerme daño. ¿Cuál es tu juego, Albus? Preguntó con los ojos entrecerrados. Se recostó en su silla, observando atentamente el rostro del director, esperando a que empezaran las exigencias. Te aseguro, muchacho, que no estoy jugando, le aseguró el anciano. Entonces sus ojos perdieron el brillo. Tienes que dejarlos entrar, Sirius, los necesito en la orden. No puedo prescindir de Severus. Debe poder asistir, le exigieron. Entonces dile que deje de portarse como un niño malcriado y de querer mi muerte por algo que pasó hace años. Ya pagué por mis crímenes. Dile a tu mortífago favorito que lo supere de una vez.
Y cuando te diga que intenté matarlo, puedes recordarle a ese miserable que sabía exactamente qué había debajo del sauce y que nadie lo obligó a ir allí, dijo Sirius mientras se levantaba de la silla y se dirigía a la puerta. Ahora, Sirius, yo estuve allí, sé que querías hacerle daño al pobre Severus, afirmó Albus, mirándolo por encima de sus gafas de media luna. Entonces deberías haberme expulsado. No lo hiciste, así que solo puedo concluir que no lo hiciste entonces, para que ahora intentes culparme. Ese debió ser tu plan desde el principio. Mantenerme bajo control para cuando necesitaras controlarme. Bueno, no va a funcionar. No me siento culpable por lo que pasó entonces. Como dije, nadie lo obligó a perseguir a un hombre lobo, dijo Sirius, levantándose y dirigiéndose a la puerta. No volveré a hablar contigo hasta que puedas tratarme como a un adulto. Y con eso, dejó al anciano reflexionando sobre lo que habían hablado. Albus permaneció sentado en esa silla un buen rato. Le preocupaba que uno de los miembros de su orden no estuviera haciendo lo necesario para el pleno funcionamiento de la misma. Él debía estar al mando. Era su grupo de justicieros. Él era el líder. Si perdía el control de Sirius, otros podrían seguirle. Tras pensarlo un buen rato, finalmente suspiró, se incorporó y salió de la casa. Esto iba a requerir más de lo que podía planear en una noche. HP. Sirius y Harry escribían a diario, a través de los elfos. Harry le contó que había establecido un vínculo con Dobby y que le alegraba que Sirius tomara la iniciativa de escribir. Las cartas del chico eran largas y confusas. Desahogaba todas sus frustraciones y miedos. Sirius las leía todas y luego respondía lo que creía que podría ayudar a su ahijado. El chico escribía que seguía muy enfadado con sus amigos y con Dumbledore. Sirius no lo culpaba. En el momento en que Harry escribió que los dementores habían llegado y que Dobby los había rescatado a él y a Dudley llevándolos a casa, Sirius salió de la casa para ir a buscar a su ahijado. No esperó a preguntarle a Dumbledore. No le dijo a nadie a dónde iba. Simplemente se fue. Subió directo al ático e intentó pensar en un lugar donde aparecerse. Recordó, cuando era canuto, un callejón cerca de donde vio a Harry tomar el autobús noctámbulo. Con ese pensamiento en mente, desapareció. Ir a escondidas al número 4 de Privet Dr en plena noche fue emocionante. Llevaba demasiado tiempo encerrado en Grimwald Place y era divertido salir a hacer algo. Encontró la casa de Harry por el número, ya que todas las casas se parecían, y se subió al árbol mediano del patio lateral. Subiendo lo más alto que pudo, buscó la ventana que parecía tener barrotes. Al ver los agujeros en las paredes junto a la pequeña ventana del primer piso, hacia la parte trasera de la casa, golpeó el cristal con un palo, esperando encontrar la habitación correcta. No sabía qué haría si fuera el primo de Harry, o peor aún, su tío. Respiró aliviado al ver el cabello rebelde de Harry mientras el niño asomaba la cabeza por la ventana. Sirius, susurró el chico con aspereza, mirando frenéticamente a su alrededor, como si los aurores fueran a aparecer en cualquier momento. ¿Qué haces aquí? Podrían atraparte. Frunció el ceño con preocupación al contemplar a su padrino. El hombre tenía mejor aspecto que Harry nunca. Su rostro se había rellenado y su cabello lucía limpio y saludable. Vestía una túnica, que a Harry le pareció fuera de lugar, pero era una túnica bonita y con un aspecto muy noble. Vine a sacarte de este aprieto, respondió su padrino, observando el aspecto de su ahijado. Harry no tenía buen aspecto. Tenía arrugas en la cara, como si hubiera estado estresado durante siglos. Su cabello rebelde estaba lacio y fibroso. Su rostro estaba demacrado y pálido. Sirius estaba más decidido a sacar al chico de aquella casa y ayudarlo en todo lo posible. Recoge tus cosas y nos vamos de aquí. No, espera, que Dobby te las empaque, él las traerá más tarde. Coge solo lo que más valores. Será más rápido. Harry regresó a su habitación y Sirius esperó. Al poco rato, el chico reapareció con una mochila a la espalda. Dobby, escóndete y espera mi llamada, ordenó en voz baja hacia su habitación mientras asomaba una pierna por encima del alféizar. Si los Dursley te ven, simplemente lárgate. Te llamaré en cuanto pueda. Vamos. Rápido. Dijo el fugitivo en voz baja, haciendo un gesto de que nos acompañara. Bueno, tranquilo, dijo Harry, sentándose a horcajadas en el alféizar. Pasó la otra pierna por encima y se apoyó en el alféizar. Luego saltó al árbol y se dirigió hacia Sirius. Buen trabajo, Harry, elogió el hombre, haciendo que Harry se sonrojara de orgullo. No mucha gente en la juventud de Harry lo había elogiado. Sobre todo Hermione, aunque ni siquiera ella lo hacía a menudo. ¿Y ahora qué? Preguntó el chico, intentando disimular el rubor. No quería parecer inmaduro.
Baja del árbol y ve a ese callejón que está a unas cuadras, dijo su padrino, señalando el oscuro callejón a unas cuadras de distancia. Tenemos que irnos de tu casa. No quiero que los aurores aparezcan cuando me desaparezca. Vamos, rápido. Los dos bajaron del árbol y corrieron por la calle, recorriendo unas cuantas cuadras hasta el callejón apartado. Voy a aparecernos en mi casa. Toma, lee esto y recuérdalo, dijo Sirius, dándole un trozo de papel con el secreto. Harry leyó la nota a la luz de la farola y luego intentó guardársela, pero Sirius negó con la cabeza y se la arrebató. Necesito guardarla. Si la pierdes, cualquiera puede entrar en mi casa, explicó, guardándose el papel. Oh, dijo el adolescente, asintiendo en señal de comprensión, pero con una mirada confusa en su rostro. Te lo explico luego. Agárrate fuerte, dijo Sirius, extendiendo el brazo para que Harry lo agarrara. Respira hondo y aguanta la respiración. Así será más fácil. Harry tomó el brazo e inhaló profundamente, sujetándolo, y asintió indicando que estaba listo. Con un giro, los dos desaparecieron. Reaparecieron en una habitación lúgubre. Harry se tambaleó un poco y gimió al sentir un vuelco en el estómago. Negó con la cabeza, se agarró el vientre y enderezó los pies. Luego echó un buen vistazo a su alrededor. A Harry le pareció un ático. ¿Dónde estamos?, preguntó, observando todos los baúles que había por allí. Mi casa. No toques nada, podría morder. Les he pedido a los elfos domésticos que suban todas las cosas oscuras aquí, hasta que pueda llevárselas al departamento de magia, explicó Sirius mientras se dirigía a la puerta, con Harry siguiéndolo. Las estaban poniendo en mi habitación, pero este lugar está lleno de objetos oscuros, así que les pedí que lo trajeran todo aquí. No se permite entrar a nadie más que a la familia, añadió, haciendo que Harry se enfadara al pensar que era familia. ¿Qué es el dom?, preguntó el adolescente, agarrando su mochila. Se irguió al pensar que Sirius lo consideraba familia. Era una sensación agradable y cálida. El departamento de misterios, respondió. Investigan sobre todo cosas de magia. Creo que incluso tienen una sala dedicada a la magia del amor, añadió encogiéndose de hombros. Mientras Harry caminaba por la casa, no pudo evitar notar lo limpia que estaba. El suelo de madera relucía y las ventanas estaban despejadas, aunque era de noche. El papel pintado era brillante y parecía nuevo. Las lámparas centelleaban con las luces de gas. En resumen, era un lugar agradable. Se preguntó por qué Sirius lo odiaba tanto. Viviría allí. Bajaron unos pisos y se dirigieron a la habitación en la que se alojaría Harry. Ya casi estaban allí cuando. ¿Dónde has estado, Sirius?, preguntó la voz chillona de la señora Weasley. ¿Sabes que Dumbledore te dijo que no te fueras?, le espetó al hombre. Oh, hola, Harry. No te había visto. ¿Por qué estás aquí? Deberías estar con tus parientes. Ladeó la cabeza, inquisitivamente. Sirius vino a buscarme después de que los dementores intentaran chuparme el alma, fue la respuesta indiferente. Todavía estaba molesto con ella por impedir que Sirius le escribiera. Oh, no seas tonta, querida. ¿Por qué habría dementores en tu barrio? Es Muggle, regañó con un gesto de la mano. No miento. Había dementores cerca de mi casa. Dudley y yo casi morimos, dijo Harry en voz alta, dejando caer su mochila al suelo y encarándose con la mujer que insistía en que era como de la familia. Sirius me cree, añadió, desafiante. Sirius es solo un niño grande, espetó, y dio un salto cuando las protecciones la volvieron a picar. ¿Ves lo cruel que es? Haciendo que sus protecciones me castiguen por decir la verdad. El escosor solo le confirmó que Sirius estaba siendo infantil. Cuanto más recibía advertencias, más sus convicciones le decían que tenía razón. Creo que estás siendo grosero, dijo el adolescente con valentía. Es su casa, ¿por qué lo insultas?, preguntó como si fuera obvio. Ya es suficiente descaro, jovencito. Ya que estás aquí, te mostraré dónde duermes y luego podrás quedarte ahí y pensar en lo grosero que acabas de ser. Iba a agarrar su mochila, pero Harry la agarró y retrocedió. Sirius me llevará, dijo, parándose junto a aquel hombre, quien lo miraba con todas sus fuerzas. No deberías estar aquí ahora mismo. Había planes para venir a buscarte más tarde. Ustedes dos solo esperen a que Albus se entere. Se supone que deben quedarse con sus parientes, no andar de paseo con su padrino, dijo, dando un paso hacia Harry de nuevo, pero él se apartó y se paró detrás de Sirius. Ya está aquí, y con mi permiso. Soy su padrino. Tengo algo que decir. Lo llevaré a su habitación, Molly. ¿No sabes dónde está?, le recordó Sirius mientras ponía una mano en el brazo de Harry para guiarlo alrededor de la irritante mujer. Molly ya estaba harta.
Este hombre estaba menoscabando todo lo que decía o hacía. No más, la iba a escuchar, o por Merlín, ella iba a actuar. Escúchame, Sirius Orion Black. Harry dormirá donde yo le diga. No es tu hijo. Gritó, interponiéndose en su camino. Ni siquiera es tuyo, fue la réplica. Escúchame, fue lo más lejos que llegó. Cuando Sirius se volvió hacia ella, el fuego en sus ojos grises la hizo retroceder unos pasos. Disculpa, ¿con quién crees que estás hablando? Preguntó, inclinándose hacia ella. Entonces miró a Harry y supo que la pelea no terminaría. Tomó una decisión. Ya está. Ya no aguanto más. Puedo soportar tus quejas. Pero que me aspen si vas a darle órdenes a Harry. Díselo, no importa, hasta ahora no me has escuchado, y estoy seguro de que no lo harás ahora. Solo vete. Hasta que te comportes bien, lárgate de mi casa, dijo el hombre furioso, invocando las protecciones para desalojar a la mujer. Tú, empezó, y entonces las protecciones la levantaron y la arrastraron por la casa, bajando las escaleras y saliendo por la puerta. Su voz se oyó gritando por toda la casa. Llamaba a Arthur para que viniera a rescatarla. Al mismo tiempo, amenazaba con decirle a Dumbledore que Sirius había ido demasiado lejos. Esa debe ser la mujer más testaruda que he conocido. Y conocía a tu madre, suspiró el hombre cansado mientras conducía a Harry a su habitación. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó el adolescente, siguiendo a su padrino, sin saber cómo tomar esa información sobre su madre, pero planeaba preguntar más tarde. Le advertí repetidamente esta última semana que debía controlar su lengua. Pero es demasiado orgullosa y testaruda. No te preocupes, haré que Arthur hable con ella, otra vez. Quizás. Aunque estoy seguro de que no servirá de nada, hasta ahora no lo ha hecho, dijo negando con la cabeza. Avanzó por el pasillo y abrió la puerta de la antigua habitación de Regulus. Si la dejaba entrar, podría cumplir su amenaza de mantenerla en su habitación. Maldita mujer orgullosa. La habitación estaba impecablemente limpia y verde. Muchísimo verde. Una cama doble estaba situada en el centro de la pared del fondo. A la derecha, una cómoda grande y un armario junto a ella. Ambos eran de tonos marrones intensos, a juego con el tono más claro de la pared marrón. Las cortinas de la cama, las alfombras y otras colgaduras eran de varios tonos de verde. En resumen, parecía un bosque de noche. Reggie era Slytherin. Habría cambiado los colores, pero pensé que querrías elegir lo que te gustara, explicó Sirius, asintiendo para que Harry pusiera su bolso en la cama. Está bien, me gusta este color. Dobby. Gritó Harry mientras dejaba su mochila en el suelo. ¿El amo llama a Dobby? Preguntó el pequeño mientras entraba. Sí, ¿puedes traerme mi baúl y otras cosas de los Dursley? Preguntó. Dobby puede, dijo Dobby y luego desapareció. ¿Por qué Dobby no necesitaba leer tu periódico? Preguntó Harry mientras sacaba su capa y su álbum de fotos y los colocaba sobre la cama. Eres su amo, él puede ir donde estés, explicó Sirius encogiéndose de hombros. La única razón por la que pudo venir antes, cuando buscaba elfos libres, fue porque le pedía la magia que los trajera. Cuando los que no elegí se fueron, olvidaron dónde estaba este lugar. Está bien. Supongo que tiene sentido. Este verano, te voy a poner al día con todo lo que deberías haber aprendido de pequeño. Todo lo que necesitas saber sobre tu familia y el dinero. Todo. Puede que no seas un lord, pero tienes un cargo muy alto. Además, eres mi heredero, a menos que tenga hijos por ahí que desconozca. Me preguntaba si te gustaría que te adoptaran por arte de magia. Te convertiría en pariente mío. Así, si muero, nadie podría arrebatarte tu herencia, preguntó, observando el rostro de Harry, juzgando su reacción. Sí, creo que me gustaría. Así quizá Dumbledore no me envíe de vuelta, dijo Harry, sonriendo al hombre que le ofrecía un buen lugar para vivir. Claro, no lo conocía bien, pero las cartas que se habían estado enviando toda la semana daban a entender que este hombre, al menos, pensaba en su bienestar. Sí, genial, dijo Sirius, abrazándolo. Así, aunque tuviera bastardos por ahí, seguirías siendo mi heredero. Eso sería raro, comentó Harry mientras se separaba del abrazo y trataba de ordenar sus cosas para ocultar su vergüenza. No tanto. Después de todo, era un don Juan, afirmó el hombre orgulloso, sacando pecho. No es algo de lo que enorgullecerse, Canuto, dijo el adolescente con una mueca. En su opinión, las chicas debían ser veneradas, no utilizadas. Podía oír la diatriba de Hermione en su cabeza ante esa afirmación. Oye, todo fue consensuado, protestó el hombre. Como sea, dijo Harry, sin querer discutir. Cerró el cajón tras sacar lo último que le quedaba de ropa y se giró para mirar a su padrino.
Vamos, bajemos y acabemos con esto de una vez. Intenta no pelear demasiado fuerte con tus amigos. Aquí estoy tranquilo, sin Mowgli, y no quiero que las protecciones echen a nadie por emociones adolescentes, dijo Sirius mientras señalaba la puerta y salía de la habitación. Está bien, pero les haré saber lo que pienso de su actitud, dijo Harry, siguiéndolo detrás. Hazlo tú, coincidió Sirius y los dos caminaron hacia lo que seguramente sería una gran pelea. Capítulo 4. Revelaciones sorprendentes. HP. Justo cuando los dos estaban a punto de bajar las escaleras, Creature apareció e hizo una reverencia. Maestro, Creature tiene un objeto oscuro que necesita ver de inmediato, dijo el viejo elfo doméstico mientras le ofrecía un gran collar. Era un relicario de hombre. Tenía una enorme S de diamantes en el frente rectangular negro. Su cadena de plata brillaba a la luz del pasillo. Era un relicario bonito, pero irradiaba maldad. Como si una nube oscura y ondulada lo rodeara. No se veía, pero se sentía. ¿De dónde sacaste esto, Creature? Preguntó Sirius, apartando un poco a Harry. El maestro Regulus se lo está entregando a Creature. El maestro Regulus le encargó a Creature que lo destruyera, pero Creature no puede. El elfo bajó la cabeza. Este era su mayor fracaso. Reggie te ordenó destruir esto. ¿Por qué? Preguntó Sirius, tomando el guardapelo pero manteniéndolo a distancia. Una sensación de magia oscura le recorrió el brazo, haciéndole querer arrojarlo lejos. El señor oscuro usó a Creature para ocultar el guardapelo. Creature casi muere. El maestro Regulus le había ordenado que regresara a casa. Cuando obedecí, el maestro cuidó a Creature hasta que recuperó la salud. Luego le ordenó que lo llevara a la cueva malvada. El maestro Regulus estaba muy enojado por lo que encontró. Bebió la vil poción y le ordenó a Creature que tomara el guardapelo y lo destruyera. Creature no puede. Lo he estado intentando, explicó el viejo elfo con lágrimas en los ojos. ¿Qué es esto? Preguntó el hombre perro, todavía examinando el collar desde lejos. Es un Horrocrux, respondió el elfo, todavía llorando. Mierda, dijo Sirius, dejándolo caer al instante. Tenía los ojos abiertos de miedo y el asco se reflejaba en su rostro. Retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared, con el brazo aún extendido, como si deseara que se lo quitaran después de tocar algo tan vil. Harry, ahora que ya no lo retenían, se arrodilló y puso la mano sobre el hombro del elfo angustiado. Estoy seguro de que hiciste lo mejor que pudiste, Creature. Sirius te ayudará ahora. ¿Verdad, Sirius? Preguntó, mirando a su padrino. Sí, suspiró el hombre mayor mientras dejaba caer el brazo a un lado, tras sacudirse la maldad. Sé un poco sobre estas cosas malvadas. Seguro que puedo averiguar cómo destruirlo, pero quizá tenga que usarlo primero. Hay rituales que dirán si es el único. Hubo una dama oscura, en algún lugar de Rumania, hace unos 100 años, que creó 3. Casi no lo descubrieron a tiempo. Así que echaré un vistazo y me aseguraré de que no nos deshagamos de lo único que puede ayudar a detener al señor necio. ¿Cómo sabes que es de Voldemort? Preguntó Harry, sin apartar la vista del collar. Creature dijo que estaba haciendo algo para el señor Dort cuando Reggie lo encontró, explicó el hombre mayor, encogiéndose de hombros. Ah, sí, lo siento, estaba prestando más atención a tu mirada de horror. Esa cosa se siente horrible, dijo Harry, y luego se rió entre dientes ante los nombres despectivos, y se volvió hacia Creature. Mira, te ayudaremos. Las lágrimas del elfo se secaron y asintió lentamente en agradecimiento. Luego miró a su amo, quien lo despidió con un gesto, y entonces el elfo se alejó. Entonces, ¿esta cosa es malvada, eh? Me lo imagino, ya que es de Voldemort, dijo Harry, inclinándose para mirar más de cerca, aún arrodillado, solo para arrugar la nariz al sentir la cosa. Sí, no te acerques mucho, dijo el perro, tirando de la camisa de Harry. ¿Acaso este chico no tenía ni una pizca de instinto de supervivencia? No lo haré, dijo el chico, quitándose la mano de encima a Sirius e inclinándose un poco más hacia adelante para ver mejor sin tocarlo. Curiosamente, al acercarse, la cicatriz le dolía, no mucho, solo una punzada. Sirius, me duele un poco la cicatriz cerca de esa cosa, le informó al hombre mientras se ponía de pie rápidamente y retrocedía. Mierda, fue la única respuesta mientras Sirius agarraba el collar y bajaba corriendo las escaleras hacia un estudio en la planta baja. Si lo que decía Harry era cierto, no auguraba nada bueno para lo que había en la cicatriz del chico. Era algo que tendría que investigar de inmediato. Lo último que quería era que su ahijado tuviera alguna conexión con ese hombre vil. Esperaba que fuera solo una conexión, y no lo que estaba pensando.
Harry corrió tras él, preocupado por la causa del pánico. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó al llegar al estudio. Observó a Sirius mirar frenéticamente a su alrededor, y entonces el hombre se sintió aliviado al ver una caja que parecía metálica. Necesito guardar esto. Esta caja de hierro ayudará a evitar que la mancha se escape, dijo Sirius, cerrando la caja herméticamente y cerrándola con llave inmediatamente. No tenía la llave, pero no importaba. Simplemente quemaría todo el maldito trasto con fuego infernal. Era una de las pocas maneras que conocía de destruirlos. Aún así, esperaría hasta después del ritual. Aunque aún sospechaba que Harry podría estar relacionado. No tenía ni idea de si lo estaría, pero podría lastimar a Harry si simplemente lo destruía. Tendría que investigar mucho y hacer magia para solucionarlo si eso fuera cierto. Eso y que tendría que decírselo a la orden. No iba a ser como Dumbledore y mantenerlo todo en secreto. Estaba seguro de que el viejo sabía de estas cosas malvadas, y nadie lo sabía. Se guardaría algunas cosas para sí mismo. A nadie le importaba lo que hiciera con Harry. Sin embargo, ¿quién sabía quién podría ayudar con esto? Quizás Ojo Loco, Remus o incluso Bill. Debían de haber tenido estas cosas antes, o al menos sabían de ellas. Demonios, incluso le preguntaría a Snape, si eso ayudaba a Harry. En ese momento, los residentes de la casa entraron en tropel en la habitación, sacando a Sirius de sus pensamientos. Estaba contento de que el collar estuviera colgado. Los niños no tenían por qué enterarse. Tenía que asegurarse de que Harry no se lo contara a sus amigos. Le lanzó una rápida mirada a su ahijado, con una mirada casi suplicante. Harry vio lo preocupado que estaba el hombre, así que asintió, comprensivo. Ya le diría a Sirius que le contara qué pasaba más tarde. Sirius, dijo Arthur con toda la calma que pudo, aunque el puño cerrado y el enrojecimiento de su rostro delataban su enojo, ¿por qué se ha ido Moody? Preguntó, respirando profundamente por la nariz para mantener la calma. Arthur, dijo Sirius distraídamente, concentrado en el asunto del Horrocrux. Fue a la barra y se sirvió un whisky de fuego a él y a Arthur. Le entregó el vaso a la pelirroja con un gesto de la cabeza, quien lo tomó y asintió. Lo siento, tengo algo en mente, dijo Sirius, tomando asiento y luego dirigiendo su atención a Arthur. El otro hombre le indicó a Sirius que continuara con su vaso, tomó un sorbo y lo dejó sobre la mesa. Un poco de vapor escapó de su nariz, pero mantuvo su atención en Sirius. Arthur, empezó Sirius, respirando hondo para calmarse y dedicando una pequeña sonrisa al otro hombre, les advertía a ambos que la casa tomaría represalias si no controlaba su actitud. Exigió que obligara a Harry a acostarse con Ron. Le dije hace una semana que tendría su propia habitación. Así que, como no parece poder controlarse para no exigir nada, incluso después de repetidas advertencias, la casa la desalojó. Le quitó importancia al problema de Molly, dejó el vaso con indiferencia y, con la misma naturalidad, cogió la caja y la guardó en una caja fuerte. Agitó su varita y la cerró con llave. Solo él la abría. Oh, Harry, no te vi. ¿Qué haces aquí? Preguntó la pelirroja, mirando al adolescente que no debería estar allí. Tuve un encontronazo con algo. Sirius vino y me recogió, dijo el adolescente, encogiéndose de hombros. Ah, bueno, empezó el señor Weasley, pero luego sintió que no era asunto suyo y se volvió hacia Sirius. Seguramente podrías haberle pedido a Harry que compartiera con Ron. Son mejores amigos, dijo el pelirrojo con diplomacia, dejando el whisky sobre la mesa. Nunca fue muy bebedor. Ese no es el punto, fue la amable réplica de Sirius mientras tomaba su vaso y daba un sorbo. Tras volver a sentarse, continuó. Moody no está a cargo de dónde duerme Harry, pero exigió que lo pusieran donde no quiere estar. Estás siendo mezquino, Sirius, intervino Hermione. La señora Weasley es madre, sabría lo que los niños quieren y necesitan. Harry necesita a sus amigos ahora mismo, añadió. Sirius abrió la boca para gritarle, pero se detuvo cuando la voz de Harry eclipsó la suya. Su ahijado parecía molesto. Oh, ahora necesito a mis amigos. ¿Y qué me dices de cuando me despertaba cada noche con pesadillas en las que veía a alguien conocido asesinado delante de mí? A manos del hombre que traicionó a mis padres. Viendo su rostro muerto una y otra vez, mientras moría, sin poder hacer nada para evitarlo. ¿Y qué me dices de las visiones que me atormentan del hombre que renació? El hombre que mató a mis padres. Y ahora quiere intentar matarme otra vez. ¿Y qué me dices de todas las veces que miraba por encima del hombro, temiendo que ese mismo hombre me encontrara? ¿Y de los días en que les supliqué que me dieran un poco de esperanza con un poco de información que me ayudara a sobrellevar la soledad? ¿Dónde estaban mis amigos entonces?
Preguntó Harry, empezando despacio y con calma, y terminando gritándole. Ron y Hermione escucharon a su amigo con horror. Por sus expresiones, Sirius supo que no tenía ni idea de que Harry estuviera pasando por todo eso. Dios mío, Harry, no tenía ni idea, jadeó Hermione, y se abalanzó sobre su amigo, aferrándose a él con desesperación. No lo sabíamos. Dumbledore nos dijo que estabas bien. Que lo llevabas bien. Insistió en que no te escribiéramos nada. Dijo que te estaban diciendo lo que necesitabas saber y que no debíamos contarte más. Ay, Harry, lo siento muchísimo. Si lo hubiera sabido, habría hecho lo que fuera por ayudarte. Tienes que creerme, casi suplicó, abrazándolo con todas sus fuerzas. Sí, amigo, no teníamos ni idea. O sea, mamá y Dumbledore nos dijeron que todo estaba bien. Que solo necesitabas tiempo, añadió Ron, levantándose y yendo hacia sus amigos, poniendo la mano en el hombro de Harry. Que deberíamos estar aquí para ti cuando llegaras. Harry permaneció rígido en el abrazo de su amigo. Estaba furioso y no quería renunciar a esa emoción. Era lo único que lo había ayudado en las últimas semanas. Le impedía hundirse en la depresión. Aún así, si lo que decían era cierto, Hermione, eres la bruja más lista que conozco. Pero a veces eres tan estúpida. Sé que no has tenido muchos amigos, pero debiste darte cuenta de que ver morir a alguien me habría afectado, dijo, tomándola de los hombros y apartándola con cuidado. Dumbledore, comenzó ella, solo para estremecerse ante su mirada fulminante. Dumbledore mintió. No estoy cooperando. No estoy bien, de acuerdo. No lo estoy llevando bien. ¿Cómo demonios lo iba a saber? No lo he visto desde que salí de Hogwarts, gritó Harry, y se alejó de sus amigos. Espera, ¿no has visto al director desde que nos fuimos? Preguntó Ron con enfado. Nos dijo que te cuidaba. Que siempre había alguien ahí para ti, gruñó, traicionándolo. Mintió, dijo Harry sin rodeos. No exactamente, dijo el señor Weasley con cautela. Siempre había alguien en Privet 4. El doctor Albus se aseguraba de que estuvieran allí. No quería que secuestraran a Harry, así que lo protegía. Habría sido genial saberlo, espetó Harry, y se giró para mirar la pared, intentando controlar su ira. Me habría ayudado muchísimo saber que había alguien ahí y que no me habían abandonado, susurró en voz baja. Su cabeza era un mar de emociones, que se agitaban en todas direcciones. ¿No te lo dijeron? Preguntó Ron, mirando a su padre con un dejo de ira. ¿Lo dejaste solo? Después de que tuvo que lidiar con la mierda del torneo. Nos dijiste a Hermione y a mí que te encargabas de ello. ¿A esto le llamas encargarte? Le preguntó a su padre, señalando con la mano a su amigo, tan sensible. Nunca había visto a Harry tan alterado, ni siquiera en el colegio, cuando ocurrían todas sus aventuras. Harry siempre controlaba sus emociones. Bueno, no tanto el año pasado, pero no así. No me hables así, Ronald, dijo Arthur con firmeza, con la mirada fija en la falta de respeto de su hijo. Miró a sus otros hijos, quienes parecieron sentirse igual de traicionados. Suspiró y volvió a mirar a Ron. Dumbledore nos aseguró que todo estaba bien. Ron resopló y se sentó, cruzándose de brazos con ira. Miró a Harry y vio que aún tenía los hombros tensos por la ira. Miró a Sirius, que caminaba hacia Harry. Harry, dijo Sirius, poniéndole una mano en el hombro para girarlo con cuidado, no lo sabían. A juzgar por lo que dicen, ustedes tres necesitan hablar. Así que lleva a Hermione y a Ron a tu habitación y hazlo. Yo me encargaré de todo aquí abajo, añadió, guiando al angustiado chico hacia la puerta, seguido por los otros dos. De acuerdo, dijo Harry, yéndose con sus dos amigos, todavía dolido por lo que había dicho el señor Weasley. Le disgustaba que hubiera gente allí mientras él estaba de luto. Que lo hubieran visto y lo hubieran dejado sufrir. No sabía cómo iba a afrontarlo, pero por ahora lo resolvería con Hermione y Ron. Fred, George, Ginny, dijo Sirius después de que los otros tres se fueran, saludando a los tres que habían permanecido callados, ¿por qué no dejáis que lo resuelvan? ¿Queréis buscar algo que hacer? Tengo que hablar con vuestro padre. Señaló con la cabeza hacia la puerta. Claro, Sirius, dijo Fred, tomando el codo de su hermana y sacándola de la habitación cuando parecía que iba a protestar. Haremos compañía a Jin Jin, añadió George mientras seguía a su hermano. No me llames Jin Jin. La oyeron gritar mientras la puerta se cerraba. Arthur, tienes que hablar con tu esposa. Esto tiene que parar. Tiene que entender que no puede seguir actuando como lo hace. Ni siquiera sé si las protecciones la dejarán entrar sin un juramento de que se portará bien, dijo Sirius mientras se sentaba detrás del escritorio, cogiendo su vaso casi vacío y terminando el whisky, exhalando un poco de llama. Dejó el vaso y lo dejó.
Había terminado de beber por ahora. Aunque pensar en los horrocruxes le daban ganas de emborracharse y no subir por un rato. Pero tenía que preocuparse por Harry, así que eso quedaba descartado. Arthur suspiró y se desplomó en la silla frente al escritorio. Tomó su vaso tirado y bebió un sorbo, luego lo volvió a dejar. Sinceramente, no sé si pudo cumplir esa promesa, dijo, pasándose la mano por el pelo ralo. ¿Y si la confino en su habitación? Puedes añadir un retrete y usar a los elfos para comer, o puedes llevarle comida. Yo relajaré las protecciones de la habitación y podrá quedarse allí hasta que aprenda a comportarse, dijo el hombre cansado, frotándose la perilla pensativo. Sabía que había amenazado con eso, pero hacerlo no le sentaba bien. Demasiado parecido a Azkaban para su comodidad. Sin embargo, esa mujer estaba estresando a todos y no iba a inclinarse ante ella solo para aliviar ese estrés. No funcionará, dijo Arthur, negando con la cabeza. Conozco a mi esposa, nunca se arrepentirá, añadió con pesar. Entonces tendrás que dejarla en casa. Tienes un rompemaldiciones por hijo, haz que ponga la madriguera bajo un fidelio, dijo Sirius con firmeza. El pelirrojo asintió, pensando en esa solución. Podría funcionar, podría quedarse con los niños y tomarse el tiempo para hablar con su esposa. Ya veo que podría funcionar, admitió asintiendo levemente. Arthur, me caes bien, eres un buen hombre, pero tu esposa ha hecho que toda esta casa sea incómoda para todos. La orden anda con pies de plomo, esperando a que explote. Los niños se esconden en sus habitaciones por miedo a ella. No es justo que nadie viva así solo porque ella no se porta bien, dijo Sirius, sintiendo la necesidad de explicar sus acciones. Lo sé, lo sé. He intentado hablar con ella, pero no cede. La mantendré en casa, pero la madriguera es demasiado conocida para esconderse, dijo el otro hombre con tristeza y preocupación. Ahora que lo pensaba, era cierto. La madriguera era conocida por todos sus conocidos y por algunos que no conocía, o incluso que jamás había conocido. Era objeto de burla. Muchos se burlaban de él por su excentricidad. No era culpa suya que no pudiera ascender para ganar lo suficiente como para construir adecuadamente. Lo obstaculizaban los prejuicios de los sangre pura. Mientras fuera un traidor a la sangre, se mantendría en su humilde posición. Que Bill te arregle el sótano. Nadie se dará cuenta de que ha desaparecido. Un escondite, por así decirlo, sugirió Sirius, pensando furioso. No quería que los Weasley corriesen peligro, pero no iba a lidiar más con ella. Si no fuera porque esta casa permaneció sola durante años, habría sido imposible ocultarla también. Le preguntaré. ¿Pueden quedarse los niños aquí por ahora? Me sentiría mucho mejor si pudieran, preguntó el señor Weasley en un tono casi suplicante. Aunque amaba a su esposa, la seguridad de los niños era lo primero. Allí estarían protegidos y lo pasarían mejor. Sirius tenía razón. Mowgli les estaba haciendo la vida incómoda a todos. Él, en cambio, se haría un hombre y se quedaría en la madriguera. Sí, claro que pueden. Nunca pondría en peligro a los niños, aunque no esté de acuerdo con sus padres, asintió Sirius. Además, podría ayudar a Harry tenerlos cerca. Tenía la sensación de que el pobre hombre no quería que su esposa descargara su ira con sus hijos. A veces, Sirius sentía que esa mujer era demasiado dura con ellos. Nunca tenía nada bueno que decirle al menor de sus hijos. Siempre los comparaba con los tres mayores y siempre los encontraba deficientes. Era un poco triste. ¿Qué pasa con las reuniones de la orden? Preguntó la pelirroja. ¿De verdad necesita estar ahí? Digo, puedes contarle todo lo que pasa, y ella puede transmitir mensajes a través de ti. Eso es lo que Snape tiene que hacer. Ese cabrón no quiere olvidar el pasado, murmuró Sirius para sí mismo. Podría ofrecer la madriguera para las reuniones. Podemos celebrarlas en el sótano. Además, los niños no podrán escuchar a escondidas si las tienen allí, dijo Arthur pensativo. Eso sería lo mejor. Puedo ir por la Red Flu cuando ocurran. Aún así, Mowgli tiene que portarse bien, o no iré. Alguien puede mantenerme informado si llega el caso, dijo el otro hombre. Sería diferente si las reuniones se celebraran en la madriguera. Él tendría que ser educado. Pero podía hacerlo. Le habían inculcado los buenos modales desde que aprendió a hablar. Hablaré de esto con Mowgli, dijo Arthur, levantándose de la silla. Lo hablaremos con Dumbledore. Podría desechar todo el plan. Le hizo un gesto a Sirius y salió por la puerta. Sí, fue todo lo que Sirius dijo mientras veía marcharse al patriarca Weasley. Viejo controlador, refunfuñó. Se levantó, fue a la estantería más cercana y cogió un libro que creía que mencionaba los Horrocruxes. Luego se acomodó en un sillón y empezó a leer.
El problema con Molly tendría que esperar. HP. Mientras tanto, en la habitación de Harry, los tres adolescentes estaban sentados en sillas y en la cama. Harry fulminó con la mirada a sus amigos, aunque no con la misma ferocidad que antes. Empezaba a comprender que a ellos también los habían mantenido en la sombra. ¿De verdad no sabían por lo que estaba pasando? Les preguntó. En realidad no lo hicimos, respondió Ron. Nos mintió, dijo Hermione al borde de las lágrimas. Nos dijo que estabas lidiando con ello y que nunca estabas sola. Tenemos que hacer algo al respecto. Es una tontería cómo nos han tratado. Por no hablar de cómo había tratado a Sirius, espetó Harry con enfado, sobre todo a quienes no estaban en la sala. El hombre al que todos admiraban hasta hacía unos minutos. La mujer a la que consideraba una madre bondadosa, hasta hoy. Incluso cuando Sirius le contó cómo había tratado al otro hombre, aún albergaba la esperanza de que simplemente lo hubiera malinterpretado. Todo eso se desvaneció al llegar aquí. Quizás, empezó la chica de pelo tupido, pero luego se calló cuando Harry habló. No, Hermione, dijo Harry, con un gesto de la mano. No hay excusa. Tienes que metértelo en la cabeza. Lo que hizo Rosa el abuso. Abuso de mí, abuso de poder. Las últimas semanas han sido un infierno para mí. Para colmo, casi muero hace unas horas, añadió pensativo, mirando al suelo. ¿Qué? Exclamaron Hermione y Ron. Sí, los dementores intentaron chupar el alma de Dudley y la mía. Si Dobby no hubiera estado allí, estaríamos muertos, dijo Harry, sin dejar de mirar al suelo. Sus pensamientos se oscurecieron al recordar el frío de esos demonios. El grito de su madre aún resonaba en su cabeza. ¿Eso fue lo que le contaste a papá? ¿Dementores? Preguntó Ron con incredulidad. Sus ojos se abrieron de par en par por el horror. ¿Por qué Harry? Se preguntó, dándole vueltas a qué podría significar eso. ¿Dementores? ¿En Little Winning? ¿Cómo es posible? Preguntó Hermione, sin dirigirse a nadie, con una mirada perdida. Creo que el ministerio intenta callar a Harry, respondió Ron de todos modos. Esa fue la conclusión a la que llegó. No seas ridículo, Ron, espetó ella, saliendo de sus pensamientos. No, piénsalo. Llevan todo el verano maltratando a Harry. Ahora quieren acabar con él para que no le cuente a nadie lo que pasó, insistió la pelirroja. ¿Qué quieres decir con dejarme plantado todo el verano? Preguntó Harry perplejo. Los periódicos te llaman un psicópata inestable y buscador de atención, respondió Ron, cruzando los brazos sobre el pecho con una cara de desaprobación. ¿Qué? ¿Por qué? Exclamó el niño. Fudge cree que mentiste. Dice que intentas llamar la atención. Ni yo lo entiendo. O sea, ¿ganaste el torneo? ¿Para qué inventar historias? Preguntó su amigo confundido. Voy a hablar con Sirius sobre esto. Tiene que haber algo que podamos hacer para detenerlo, dijo Harry, levantándose de la cama y saliendo furioso de la habitación. Al menos ya no está enojado con nosotros, dijo Ron encogiéndose de hombros y siguió a su amigo. No, solo todos los demás, susurró Hermione para sí misma. HP. Capítulo 5. Conseguir algo de alivio. Las reseñas y sugerencias son siempre bienvenidas. Recuerda que todo esto no está revisado. Lo reviso con correctores ortográficos, pero no son infalibles. Así que, disculpa si hay errores. Si has leído mis historias, sabrás que soy disléxica. Tengo más números que letras, pero aún así mis dedos no van donde mi mente les dice. La tecla de retroceso es mi mejor amiga. HP. Harry bajó las escaleras furioso, sus pisadas resonando en el hueco. Su ira había regresado, y era palpable. ¿Cómo se atreven? Se enfureció. ¿Cómo se atreven a hacer esas acusaciones? Después de todo lo que me hicieron pasar, ahora esto. Continuó pisando fuerte hacia el estudio, manteniendo su diálogo interno, hacia donde estaba seguro de que Sirius aún estaba. Abrió la puerta de golpe, haciéndola rebotar contra la silla que estaba detrás. Sirius se sobresaltó, pero cuando vio que era Harry se relajó. Sirius, ¿de verdad me llaman psicópata inestable y busca atención en el periódico? Preguntó con urgencia, entrando en la habitación y parándose frente a su padrino, con una mirada desesperada y esperanzada en el rostro. Como si el hombre pudiera decirle que todo era un error. Sí, lo siento, lo son, suspiró el hombre perro mientras dejaba su libro en la mesa junto a su silla. Odiaba ver la cara de Harry y odiaba frustrar esa esperanza. Sabía que Harry esperaba que no dijeran nada de él. Personas adultas hablando de él como si fueran adolescentes chismosos, pero no le mentiría al chico. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó Harry, furioso por haberlo mantenido en la oscuridad una vez más. Pensó que al menos Sirius le contaría toda la verdad.
De verdad no sabía cuánto más podría aguantar. ¿Acaso no fueron suficientes los últimos 4 años? ¿Ahora alguien se burla de mí? ¿Solo para que no se sepa que Voldemort ha vuelto? ¿Por qué no querrían eso? ¿Acaso no les importa que maten a gente? Divagó, agitando las manos en el aire mientras caminaba unos pasos en 2 direcciones. Te dije que no querías saber lo que decía el periódico, dijo Sirius rápidamente, haciendo que Harry dejara de caminar. Sí, tienes razón, lo dijiste. Lo siento, dijo el adolescente cansado, dejándose caer en una silla. Harry parecía mayor de lo debido alrededor de los ojos. Ese pobre chico había visto y hecho cosas que la mayoría de los adultos no habían visto, o ni siquiera podrían haber hecho. Sirius estaba decidido a darle al adolescente la mejor vida posible. Si por él fuera, Harry no volvería a matar. Le rompía el corazón escuchar las historias de los últimos 4 años de Harry. Demasiada muerte para un hombre tan joven. Quería cortarlo de raíz si podía. Ya tengo a Andrómeda en eso, le aseguró su padrino. ¿En serio? ¿Conoces a alguien que te escuche? ¿Puede ayudar? Preguntó el chico emocionado. Estoy seguro de que puede, le aseguró Sirius. Espera, ¿quién es ella? Preguntó Harry mientras se acomodaba, con el ceño fruncido, como si intentara recordar el nombre. Es mi prima, respondió su padrino. No la conoces, pero la contacté la semana pasada. Su esposo es abogado. Les pedirá que publiquen retractaciones y que escriban un artículo con un resumen de tu vida en Hogwarts. Nada personal, solo los momentos más destacados, con algunos testimonios. Según Andy, muchos de tus compañeros están muy molestos por cómo te tratan. Che, sí, claro, se burló Harry, recordando bien las burlas con las que vivía. Se hundió en su silla. No creyó ni por un instante que alguien pensara bien de él. A veces, ni siquiera sus amigos. Después de la exhibición de Ron el año pasado y las constantes quejas de Hermione, a veces sentía que simplemente lo acompañaban, como si no tuvieran a dónde ir. Apartó esos pensamientos. Estaba dejando que la ira le nublara el juicio. No, en serio, insistió Sirius, sacándolo de sus pensamientos opresivos. Simplemente no querían hablar por miedo a que los trataran igual. Sé con certeza que Andy ha hablado con varios de tus compañeros. Todos coinciden en lo mismo, que no eres un psicópata que busca atención. Entonces, ¿solo creen que soy inestable? Intentó bromear Harry, preguntándose con quién habría hablado la mujer. ¿Quizás con Neville? Sé que eres inestable, bromeó Sirius. En serio, si Andy y Ted no consiguen publicar algo en El Profeta, lo venderán a otra publicación. Witches Weekly siempre busca buenas biografías de famosos. Eso, y si consiguen que WW lo publique, las mujeres se mostrarán comprensivas. No estoy seguro de querer que mi vida se muestre así. Sobre todo si inspira lástima, dijo Harry con cautela, cruzando la pierna izquierda sobre la derecha. Es decir, no ha pasado un año sin que los chicos del colegio me hayan vilipendiado, de una forma u otra. Bueno, el tercer año no estuvo tan mal, pero aún así no fueron demasiado amables. Eso y que los adultos en mi vida tampoco me han ayudado mucho. Recuerdo que Sprout me miró mal el año pasado. No tengo muchas esperanzas de que esto ayude. Aún así. Lo entiendo, pero según Andy, puede que te equivoques con la cantidad de personas que te respaldan. Aún así, si el público se da cuenta de lo equivocado que está el profeta, al ministro le costará más convencer a todos de que estás loco, dijo Sirius con seriedad. Sí, está bien, dijo Harry, pensando que quizá podría ayudar. En cuanto a los adultos en tu vida, dijo Sirius, reclinándose en su silla, excepto lunático, hablaré con ellos. Sé por qué Remus ha sido negligente contigo, y ya hemos hablado. Dejaré que te lo diga con sus propias palabras. No voy a defenderlo ni a difamarlo, solo te pido que lo escuches, añadió, pensando que tal vez podría hacer que algunos de esos adultos entendieran que escuchar a Albus sobre cómo se suponía que debía tratarse a Harry estaba mal. No tenía pruebas, pero presentía que el sufrimiento que Harry había infligido en el colegio era por orden de Dumbledore. Alguna tontería sobre endurecerlo un poco. Bueno, eso iba a parar, si se salía con la suya. Al fin y al cabo, él también era un psicópata trastornado. Pregúntenle a Fudge. Eso podría funcionar, dijo Harry, pensándolo bien. Quiero decir, puede que haya gente que no conozca. Ahora que lo pienso, hubo algunos que me miraron con compasión, de vez en cuando. Se encogió de hombros y se acomodó aún más en la silla, un poco emocionado por ver a dónde llevaría todo esto. Eso, dijo Sirius, levantando un dedo para llamar la atención de Harry de nuevo, y esperamos que puedas incluir una cita.
Nada demasiado dramático, solo unas palabras sobre tus hazañas, o algo así, para quienes necesitan un empujón. Quizás podrías decir algo sobre lo que sientes por ese tipo que murió, dijo el hombre perro con calma. No sé nada de él, y los periódicos no lo han mencionado. Era la segunda parte de los dobles ganadores. Me da mucha pena su familia, cómo lo están ignorando. Realmente quería que Harry hiciera esto. El dicho dice, cualquier publicidad es buena publicidad. Incluso lo que se publica ahora en los periódicos, al menos está provocando debates. Si Harry hiciera esto, se escucharía su versión, y esos debates podrían inclinarse a su favor. Sí, puede ser. Tienes razón, ¿qué han hecho por Cedric? Nada. Era un buen tipo y no merecía morir así, susurró Harry, más para sí mismo que para Sirius. Ahí lo tienes, simplemente dilo y expresa lo frustrado que te sientes por ello. También podría decir que juraría que todo lo que digo es verdad. Rayos. Incluso podrían ponerme berrita serum. Es decir, no soporto que la gente no esté preocupada. ¿Qué se necesita, una guerra total? Preguntó Harry, genuinamente preocupado. De verdad esperaba que no llegara a eso. Esperaba más que Sirius y esta orden lo impidieran. Quizás hicieron lo mismo la última vez. Nadie quería creer que una guerra pudiera estallar en su patio trasero. Yo no quería, y sigo sin querer, y estuve allí. Así que escribe algo para avisarles, ¿de acuerdo? Animó el hombre perro, mirando a Harry con una mirada adulta que indicaba que realmente creía que esto ayudaría. Bueno, escribiré algo, fue la respuesta osca. Entonces el adolescente se animó. Oye, ¿qué haces para liberarte? O sea, si tienes un abogado, ¿no puede él buscarte uno? ¿Podrías limpiar tu nombre? Preguntó Harry de repente, incorporándose. Bueno, Ted está hablando con algunas personas, pero la mayoría de los abogados no aceptan un caso que están seguros de perder. No tengo ninguna prueba, salvo mis recuerdos, y esos no son admisibles en un tribunal. Alguna ley estúpida que Dumbledore aprobó, por la época de mi encarcelamiento, murmuró Sirius pensativo, como si acabara de darse cuenta. ¿Qué? ¿Crees que lo hizo a propósito? Preguntó Harry, enfadándose de nuevo. Un momento, no queremos andar con maleficios. No tenemos ni idea de lo que ocurre en el Wisengamot. Por lo que sabemos, podrían no tener nada que ver. Había muchos sangre pura adinerados siendo juzgados por aquel entonces. Podrían haber hecho que algo así se aprobara, advirtió el padrino, aunque él también tenía sus dudas. Aún así, no quería que Harry se enfrentara a alguien tan poderoso como Dumbledore. Le contaría sus preocupaciones a ese hombre. Era su problema, no el de Harry. Supongo, dijo Harry tercamente. Fue entonces cuando Ron y Hermione entraron. Harry se preguntó por qué habían tardado tanto. Probablemente discutían. ¿Preguntaste por los dementores? Preguntó Ron, sentado en el sofá. Hermione se sentó a su lado. ¿Qué pasa con los dementores? Preguntó Sirius, serio y temeroso a la vez. Tenía la sensación de que siempre les temería. Ron cree que el gobierno está intentando matar a Harry, resopló Hermione como si no lo creyera. Puede que no se equivoque, afirmó Sirius con firmeza, fulminándola con la mirada. Fudge es un cabrón paranoico. Besó a Crouch Jr. Solo para que no hablara. Está en completa negación. Si creyera que matar a Harry lo detendría, bueno, no lo descartaría. Algo que informara a Ted. Así, si Harry se portaba mal y moría, quedaría constancia de tal preocupación. Podría bastar para asegurarse de que no se escondiera bajo la alfombra. Podrías tener razón, concedió Hermione, asintiendo un poco con la cabeza. Sabes, a veces no te entiendo, Hermione, dijo Sirius, mirándola de forma extraña. Sabes que me metieron en la cárcel sin juicio. A Crouch Jr. Lo besaron sin siquiera decir con tu permiso. Así que no entiendo por qué crees que el ministerio no intentaría acabar con Harry, dijo con un tono algo mordaz. Le gustaba Hermione. De verdad. Estuvo al lado de Harry todo el año pasado, pero, y esto es un gran pero, era condescendiente con mucha gente. Sus amigos y él incluidos. Si no tenía cuidado, podría acabar como Molly. Estaba decidido a evitarlo. Por el bien de Harry. No me gusta pensar que el gobierno pueda, o incluso quiera, hacer todo lo posible para silenciar a Harry. Tienes razón, pero es una idea aterradora. Se supone que deben protegernos, no matarnos, dijo en voz baja, como si temiera decirlo en voz alta. Lo entiendo, de verdad. ¿Pero no es mejor saber que vivir en la ignorancia? Preguntó Sirius, levantándose y dirigiéndose a la estantería. Los adolescentes lo vieron buscar, preguntándose qué buscaba. ¿Qué buscas?
Preguntó Harry, expresando sus pensamientos. Algo que podría ayudar a Hermione a darse cuenta de que quienes ostentan el poder tienen Bogarts en su armario, dijo Sirius, sin dejar de repasar los títulos que tenía delante. Buscó un momento y luego cogió uno de los tomos. Lo tomó, hojeó algunas páginas y lo cerró. Después regresó a su asiento. Hermione carraspeó, cruzándose de brazos con frustración. Ya lo sé, dijo, mirando fijamente al hombre mayor. Quizás, pero aún crees que son una autoridad superior, y por lo tanto intocables, o algo así, dijo el hombre mayor, hojeando el libro de nuevo. Pero con esto, quizá veas que son humanos. ¿Qué es? Preguntó Harry, mirando el libro de cuero oscuro. Chantaje, fue la respuesta. Entonces Sirius volvió la mirada hacia la amiga de Harry. Mi familia era oscura, lo admito. Sin embargo, también eran unos paranoicos. Mi tía Callidora tiene trapos sucios de todos en el Wisengamot y de bastantes en el ministerio. Este libro es una recopilación de lo que recopiló antes de ser demasiado mayor para usarlo. Lo escribió para que la familia tuviera un registro, dijo, cerrando el libro. Hermione miró el libro con algo de codicia y temor. Sus manos se estremecieron un poco, como si intentara no agarrar el libro y empezar a leerlo. Sirius rió entre dientes al verla y abortó sus movimientos. Remus actuaba de forma parecida cuando lo provocaba con conocimiento. Creo que encontrarás muchos esqueletos en muchos armarios. Mejor no comas antes. Y no lo recomendaría para leer antes de dormir, dijo, inclinándose sobre la mesa de centro y entregándole un libro encuadernado en cuero color rojo oscuro. Oh, gracias, Sirius, dijo con entusiasmo, como si no hubiera estado enfadada con él, tomando el libro con cariño, como si acunara un tesoro. Sus dedos danzaron sobre la portada, que tenía un relieve dorado con un caballo esquelético alado. No me lo agradecerás cuando lo hayas leído, dijo el hombre, reclinándose en su silla. Recuerda lo que te digo. ¿Por qué actúas como si te hubiera dado oro? Preguntó Ron, muy confundido. ¿No oíste lo que dijo? Harry sintió lo mismo. Ese libro era una obra de pesadillas. Es historia, respondió mientras aún admiraba la portada. Directamente de las reflexiones y el trabajo duro de alguien, todo plasmado en papel, añadió, rasgando la portada con suavidad. Solo la familia Black lo ha leído. Es un gran honor que me lo hayan confiado. Bueno, no me cuentes nada, a menos que podamos ayudar a Harry y Sirius, dijo el pelirrojo, reclinándose un poco en su silla, como si olvidarse de eso fuera la mejor idea de la noche. Espero de verdad que encuentre algo bueno, amigo, añadió, mirando a Harry. Harry prácticamente deseaba lo mismo. Si ese libro contenía la clave para la libertad de Sirius, demonios, lo leería. Yo también, casi susurró. Si lo haces, dijo Sirius, házmelo saber y veré si puedo encontrar pruebas. No estoy por encima del chantaje para conseguir lo que quiero. Sirius, en serio, lo reprendió Hermione, cerrando suavemente el libro y colocándolo en su regazo. Realmente ayudaría, afirmó Harry, dándole a su amigo una mirada cortante. Bien, resopló. Si encuentro algo, se lo haré saber. No, se lo harás saber a Sirius. Es su libro, dijo Harry, saludando al hombre que asentía. En ese momento, Sirius levantó la cabeza de golpe. Oh, parece que Dumbledore está aquí, afirmó con una risita. ¿Qué tiene de gracioso? Preguntó Harry, sin ver qué podía haber de bueno en eso. Las protecciones le están dando problemas otra vez. Hicieron lo mismo la semana pasada. Pero ahora parece que le están haciendo trabajar para entrar, rió Sirius, imaginando la cara del anciano cuando rebotara. ¿Tiene malas intenciones? Preguntó Harry con cautela y un poco de incredulidad. No, son solo cuestiones de control, afirmó su padrino, desestimando el pensamiento. Entonces, ¿lo dejaron entrar? Preguntó el adolescente, mirando a sus amigos para ver qué sentían. Hermione había cruzado las manos sobre el libro y se había vuelto hacia la puerta, como esperando a que el director entrara y se explicara. Tenía una mirada decidida, como si fuera a estrangular al anciano para obtener respuestas. Ron se deslizaba de la silla, como para evitar una confrontación. Sus ojos recorrieron la habitación rápidamente, como si buscara buenos escondites o salidas. Harry no lo culpaba. Según Sirius, ya había habido demasiadas peleas esta semana. Dumbledore entró por la puerta unos momentos después, con aspecto algo alterado. Su túnica morada y rosa estaba desordenada, y su barba parecía necesitar un buen peinado. Miró a los niños por encima de sus gafas y los despidió, aunque arqueó una ceja ante la presencia de Harry y luego miró a Sirius con enfado. Niños, empezó con voz firme, tienen que salir de la habitación. Necesito hablar con Sirius. Era una exigencia.
Harry, ¿por qué no llevas a estos dos a tu habitación y les cuentas lo que he hecho hasta ahora? Pidió Sirius, sin apartar la vista del director. Está bien, Sirius, pero solo porque lo pediste, dijo Harry, levantándose de la silla, con los ojos también pegados a Dumbledore. Harry, comenzó Hermione, pero Ron la agarró del codo y la sacó de la habitación. No, dijo la pelirroja, arrastrándola. Simplemente no lo hagas. Pero, fue todo lo que pudo decir al notar que Harry la fulminaba con la mirada. Cerró la boca, se soltó de Ron, sostuvo el libro contra su pecho y subió las escaleras a grandes zancadas. Va a ser una pesadilla, comentó Ron mientras se acercaba para pararse junto a Harry, que estaba mirando hacia la puerta del estudio. ¿No es así siempre? Respondió en voz baja. Entonces, el adolescente moreno suspiró y empezó a subir las escaleras lentamente. No te preocupes, ya la convenceremos, añadió, con la esperanza de que fuera cierto. De vuelta en el estudio, Sirius seguía mirando al director. Toma asiento, Albus, dijo, señalando la silla que Harry acababa de dejar libre. Te ofrecería algo de comer, pero no parece que hayas venido para bromas. Dumbledore miró la silla y suspiró. Se acercó y se sentó lentamente, como si le dolieran los huesos. ¿Por qué sacaron a Molly de la casa? Preguntó mientras se acomodaba. Es un miembro importante de la orden. Verás, lo que no entiendo es por qué todos me hacen pasar por el malo. Abrí mi casa a desconocidos. Sin embargo, todos me ridiculizan, me castigan y, en general, me tratan mal, dijo Sirius, desestimando con un gesto el intento de réplica de Albus. No intentes justificar sus acciones. Molly Weasley vino con la intención de que yo fuera una persona horrible, incluso después de haberle dado un refugio seguro a su familia. Y ahora vienes a decirme que me equivoqué. Maldita sea, Dumbledore, las protecciones no la habrían expulsado si se hubiera callado la boca, declaró con firmeza, mirando fijamente al anciano. Ahora, Sirius, creo que estás exagerando, dijo el anciano de todos modos. No, no lo soy. Soy un hombre inocente. Estoy retenido en una casa que odio. Al menos debería sentirme algo seguro y cómodo aquí. Uno pensaría que todos los adultos de esta casa creen que soy un criminal por cómo me miran y cómo hablan de mí. Es decir, demonios, incluso a Mundungus y Snape los tratan mejor que a mí. Uno es un ladrón y el otro un mortífago, exclamó el hombre inocente, levantando las manos con exasperación. Ambos hombres están realizando tareas peligrosas para la orden. Tú, por desgracia, no puedes, suspiró el anciano. Sí, sobre eso. ¿Por qué no has hecho nada para limpiar mi nombre? ¿No puedes pedir un juicio? Sirius casi gruñó. El sistema no funciona así, querido muchacho. Puedo preguntar, pero me temo que no saldrá nada. Además, como mi nombre está, como dicen, en el fango, tengo poca influencia sobre el Wisengamot, explicó Albus con una mirada conmovedora, como si suplicara ser creído. Ahora puedo ver que eso puede ser cierto, pero no hace un año, dijo el hombre perro, evitando la manipulación. El rostro del director se puso serio y se irguió al máximo. ¿Me estás acusando de algo? Preguntó con vehemencia. Sí, respondió el brusco devolvedor. Creo que no quieres que me lleve a Harry, añadió Sirius. Mira, podrías haberme dado una oportunidad en el 81. No lo hiciste. Tú defendiste a Snape, precisamente, pero ni siquiera tuve la cortesía de una oportunidad. Y podrías haber hecho algo el año pasado, cuando la gente aún te adoraba. Hablando del joven Harry, ¿por qué está aquí? Preguntó Albus, pero la pregunta fue ignorada. ¿Por qué no me conseguiste una prueba? Insistió Sirius. No iba a contarle nada al anciano sobre Harry. Debo insistir en que me digas por qué está aquí el niño, afirmó el director, haciendo su mejor actuación de abuelo. No, fue toda la respuesta que obtuvo. Y, volviendo al tema en cuestión, dijo Sirius en voz baja. Creo que cuando supiste que Harry quería vivir conmigo, simplemente, lo postergaste. Creo que me dejaste colgado en el 81, solo para salirte con la tuya con la vivienda de Harry. Bueno, eso se acaba ahora. No voy a seguir prófugo el resto de mi vida. Haré todo lo posible para que me exculpen, y si te pisoteo para lograrlo, lo haré, afirmó, dando un puñetazo en el brazo de su silla, casi gritando la última parte. Ya veo, fue todo lo que dijo el anciano, acariciándose la barba, sumido en sus pensamientos. Esto no presagiaba nada bueno para él. Si Sirius se liberaba, tendría poder sobre Harry. Esas protecciones de sangre no servirían de nada. Tendría que razonar con él. Harry era invisible para sus enemigos bajo esas protecciones. Si caían, los Dursley estarían en peligro.
Veo que esa máquina que llama cerebro está trabajando a destajo para intentar controlar la situación. Te digo aquí y ahora que haré todo lo posible para que eso no suceda, advirtió el otro hombre. Volviendo a Mowgli, ¿por qué la sacaron de la casa? Preguntó nuevamente el director. No lo hice y no creo ni por un momento que tu cambio de tema me haga cambiar de opinión, afirmó el joven. Si no la eliminaste, ¿por qué ella me informó que lo hiciste? Te lo dije, los guardias lo hicieron. Ella fue demasiado lejos. Simplemente la levantaron y se la llevaron, mintió el hombre más joven, directamente a la cara del venerable hombre. Ya veo, dijo Albus, con el rostro agrio. Recordó que justo esa noche tuvo que luchar contra las protecciones. Quizás Sirius decía la verdad. Mowgli era una persona de carácter fuerte. Además, despreciaba a Sirius. He hablado con Arthur. La va a mantener en la madriguera y quiere hablar contigo sobre planes alternativos, dijo Sirius, recostándose en su silla con los ojos entrecerrados. Seguía sin confiar en el hombre que tenía delante, y cuanto más pensaba en los años transcurridos, los suyos y los de Harry, más crecía su desconfianza. Veo que no llegaré a ninguna parte contigo esta noche, dijo Albus, levantándose lentamente de la silla. Y una vez más, es mi culpa, suspiró el perro. Les deseo buenas noches y espero que podamos llegar a un acuerdo pronto. Dicho esto, el anciano salió de la habitación. Sabes, creo que vas a necesitar un empujoncito, dijo Sirius pensativo, frotándose la barbilla. Se levantó como para acompañar al hombre mayor fuera de su casa. ¿Qué quieres decir? Preguntó Dumbledore, girándose ligeramente para mirar al joven, sin gustarle su expresión. Tocó su varita, esperando que el hombre no cometiera ninguna tontería. Por la presente revoco el secreto de Grimwald Place de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, además de todos aquellos que son miembros de su Orden del Fénix. Que no lo sepan más, cantó Sirius con voz profunda y ojos desconfiados. Con esas palabras, Dumbledore desapareció. Ya no sabría dónde estaba esa casa, ni tampoco nadie de la Orden. Así que tendrían que buscar otro sitio. Cualquiera de la casa estaría bien. No formaban parte de la Orden, solo eran parientes de los miembros. Aún así, ahora tendría que decirles a algunas personas dónde estaba. Necesitaba apoyo durante todo esto. Sirius exhaló un gran suspiro de alivio, se recostó en su silla y negó con la cabeza. Volvió a suspirar, recogió su libro abandonado y empezó a leer. Escribiría a los que necesitaban saber más tarde. Ahora mismo, necesitaba encontrar la manera de sacar ese maldito Horrocrux de la cabeza de Harry. Estaba seguro de que era eso, aunque luchaba con todas sus fuerzas contra la negación. Harry primero, los demás después. Harry era más importante.